Vale, buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha? Allá al fondo, ¿se me entiende bien? Si en algún momento se me va el micrófono, no se me escucha, por favor, levantar una mano y hacerme un toque. Si no se me entiende esto, es bastante aburrido. Vale, vamos a empezar haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. La primera vez que nos vimos hablamos de cómo funciona un cerebro, de cómo funciona un ejecutivo central y cómo el TDAH es disejecutivo. Cómo piensa una cosa y la hace sin pensársela dos veces. Lo que se le ocurre lo hace. Luego hablamos también la primera vez del vínculo y de lo importante que es los referentes para las personas, no solo en TDAH, cualquier persona. Un poquito más alto, me acerco más el micro. Vale. Pues estuvimos hablando del vínculo y de cómo los referentes y el estado afectivo, el estado emocional del referente afecta al niño. Es decir, una madre preocupada es un niño asustado. Una madre que aparentemente no atiende al chaval es un chaval ansioso. Luego, bueno, estuvimos viendo que la comorbilidad es la forma más habitual de presentarse, que no existe el TDAH, existe una amalgama, un conglomerado de trastornos que definimos como TDAH en gran grupo, pero en realidad son muchas cositas. Y que además del grupo de TDAH hay otros grupos, como está el Asperger o como el TND o como cualquier otro grupo, que hace que las personas sean únicas y por eso cada persona hay que adaptarse a cada persona. Y las pautas generales son generales, pero no particulares. Vale, y terminamos también ese primer día hablando del estigma, de lo importante de ser y no estar, de ser bueno y estar mal, o ser malo y estar bien. El último día vimos la autoridad y el concepto de autoridad entendido como un vínculo que nos interesa a todos, no como una tiranía por el mero hecho de estar en un lugar, sino como algo que hay que mantener. En cuanto a la autoridad surgieron bastantes conflictos, porque a nivel social tenemos un concepto de autoridad muy definido y nos cuesta bastante moverlo, es normal. Y por último terminamos con comunicación. Vimos el mensaje yo, vimos el sándwich y vimos escucha activa y mayéutica, ¿verdad? Vale. Importante sobre estas cuatro cosas. Todo lo que no se practica no se aprende. Aprender no quiere decir escucharme. Escucharme, bueno, está ahí. Pero si yo os explico cómo se conduce, vosotros no conducís. Y no conduciréis hasta que no cojáis un coche, y no una vez, unas cuantas. Sobre todo lo digo por el mensaje yo y el sándwich, que es algo que sé que por experiencia uno tiene que escribir 50, tiene que poner en práctica 100, y después de 500 le salen solo y ya no tiene que pensar. Y es ahí cuando esto funciona, cuando la asertividad la llevo incorporada. Hoy vamos a ver un par de lo que me faltó el otro día por comunicación y luego veremos estrategias de pedagogía, técnicas de modificación de conducta. Digamos que con la comunicación no vamos a modificar la conducta de nadie. Con la comunicación lo único que vamos a hacer es entendernos, entender por qué hace lo que hace, que la persona entienda por qué hago lo que hago, y la mayoría de las veces con solo comprendernos el problema queda resuelto. Hay unas cuantas veces que no, porque el problema no es de comunicación ni de razonamiento, el problema es sencillamente que yo quiero o que yo no quiero. Y para eso servirán las estrategias que veremos hoy. Bien, algo que sí os pediré hasta el descanso es que en esos folios que os han repartido, y si no os han repartido, pedirlos, me escribáis todos un mensaje yo. ¿Mensaje yo? ¿Recordáis el mensaje yo? Hago un pequeño repaso. Vale. Escribir en el papel. Escribir 4 palabras, que son las 4 palabras por las que nos va a salir. La primera es ¿cuándo? ¿Cuándo? Puntos suspensivos. Me siento, puntos suspensivos. Me gustaría, puntos suspensivos. Gracias por, puntos suspensivos. Son los 4 ingredientes de un mensaje yo. El primer ingrediente, ¿tenemos dificultad para bolis? Si alguien tiene un boli de sobra, por favor que lo preste. ¿Qué es? No, repito. ¿Vale? Vale, está bien, intentaré acercar más el micro. Vale, el formato, primera palabra que hay que escribir,
¿Cuándo? ¿Cuándo? Puntos suspensivos. El volumen. Pero más, el micro más no lo voy a poder acercar. ¿Se me escucha mejor así? No. ¿Así? ¿Aquí? Ah, joder, qué micro complicado. Vale, creo que ya tengo el truco. Tengo que pillar 90 grados. Bueno, repito, la primera palabra que tenemos que poner del primer ingrediente es cuándo. El ingrediente se llama situación. La segunda palabra que tenemos que poner es, debajo, me siento. Me siento, puntos suspensivos. Y es la emoción. La siguiente, me gustaría. Me gustaría es una dirección en condicional. Y la última, gracias por. Por ejemplo, cuando veo que hay un 10% de padres en esta sala, siento que hay un montón de padres que no son conscientes de la realidad y que los que están aquí, sí. Me gustaría que la próxima vez que nos veamos hubiera la mitad de personas que sean hombres y la mitad que sean mujeres. Gracias a todos los padres por estar aquí. Esto es un mensaje yo. Cuando me gustaría, o cuando me siento, me gustaría, gracias por. Si utilizamos este formato, vamos a evitar casi todos los confrontamientos, porque después de este formato no hay discusión. Después que yo te diga esto, tú no me puedes discutir nada, porque no estoy hablando de realidades absolutas. Estoy hablando de mi percepción de la realidad. Cuando ocurre esto, yo me siento así. Y esto es indiscutible, yo me siento así. Nadie me va a decir cómo me siento. A mí me gustaría esto. También es indiscutible. Y luego te hago un refuerzo. Te agradezco que me escuches o que estés ahí o algo bueno. El formato no da pie a discusión. No hay realidades. No es lo mismo decir eres un mentiroso que yo no te creo. Eres un mentiroso da pie a... No es asertividad, es una agresión. Sin embargo, yo no te creo. Es que, lo siento, no te creo. ¿Qué te voy a hacer? A lo mejor estás diciendo la verdad, pero yo no te creo. La asertividad es fundamental. Vale, ¿a alguien le faltan los 4 ingredientes? ¿Comprendéis el formato? ¿Cuándo? Me gustaría, ¿cuándo me siento? Me gustaría, gracias por. Vale, empezamos. Vamos a empezar con 2 estrategias comunicativas que me faltaron por ver la última vez. Ah, no, es cierto. Antes de eso, ¿recordáis que la última vez os quería poner un vídeo del experimento de Milgram que nos puse? Os lo he traído hoy. No hay sonido. No hay sonido, pero el vídeo está en inglés y está subtitulado, con lo que, dentro de lo que cabe. ¿Se lee? Voy a pasar. Uno de las 2 personas es un actor, el otro es el participante en el estudio. A los 2 actores se les dice que aleatoriamente uno va a hacer preguntas y el otro va a hacer respuestas. Pero no es aleatoriamente, es mentira. En realidad siempre le toca al mismo. Y el señor de la bata blanca es otro actor, que para que vea que vamos en serio, al que va a hacer las preguntas le pone el manguito y le mete una descarga, para que vea que esto es en serio, que hay unas descargas eléctricas que le van a dar a su compañero. El experimentado leerá preguntas y el actor las responderá. Cada vez que las responda mal, tendrá que oprimir un botón y le dar una descarga al compañero.
En realidad la descarga no es cierta, pero él la finge. Fijaros cómo en la máquina las descargas van subiendo y te van poniendo carteles dentro de la máquina de aquí peligro, aquí mucho peligro, esto es mortal. Un poco la pregunta que se hace el experimento es cuántas personas están dispuestas a darle descargas letales, descargas mortales a su compañero. No se escuchan los gritos desde ahí, ¿verdad? No hay altavoz, qué pena, los gritos son escalofriantes. La persona dice que no quiere continuar porque está escuchando los gritos. Dice que no quiere hacerlo. Y entonces el tío de la bata blanca le dice, adelante, continúe. Ahí, cuando le da el play, es donde se escucha un grito aterrador. $225. Déjeme salir, ya es suficiente, quiero parar, por favor detengan el experimento, dice el actor. Le pregunta, ¿está seguro que esto no le causará daños permanentes? ¿Qué está haciendo con esa pregunta cuando evidentemente le está metiendo 200 voltios a un tío? ¿Qué pretende? Lo que pretende es la desresponsabilización. ¿Usted me asegura que aquí no va a pasar nada? ¿Usted me asegura esto? Bueno, pues entonces yo continúo si usted me lo asegura. Mira, protesta, me parece muy frío y calculado, todo esto no me parece adecuado, pero continúa dándole al botón. Ya estamos llegando al final de la barra. Aquí es donde pone el cartelito que dice peligro mortal, 450 voltios. De repente el tío ya no responde, ya no da respuestas, ya no grita, ya no nada. Y el tío le sigue dando descargas al cadáver.
Este tío se nos levantó, después de los 450, pero se nos levantó. Ah, no, ahí sigue. Ah, es otro. Esa es otra muy buena pregunta. Nadie va a ver si él está bien. No hubo absolutamente ninguna persona en todas las réplicas que hicieron de este estudio, que son bastantes, que al salir de este experimento fuera a ver al tío que le estaba electrocutando. Nadie. La gente que se va, o sea, la gente que resiste la autoridad y se va, se levanta y se va. Se va, pero se va, o sea, directamente. En ningún momento nadie fue a decirle, oye, ¿estás bien? Porque eso sería responsabilizarse. Y es lo que la persona no quiere. La persona está desresponsabilizada porque tiene autoridad. Y ir a ver a la persona, ir a ver a su víctima a la cara y hablar con ella, sería humanizarla y responsabilizarme a mí de lo que yo he hecho. ¿Me asegura usted que está bien el señor que ya no grita? Aquí dice peligro. Bien, aquí está el final. Todos diríamos que el 1% de las personas son capaces de matar a alguien. Y al parecer, más del 50% de las personas son capaces de matar a alguien no porque estén enfadados, no, porque alguien les diga, adelante, continúe. Alguien con una bata blanca, o alguien subido a un estrado, o alguien con una gorra, o alguien en una posición. Porque el tío de la bata blanca no tiene autoridad porque le conozcamos, porque... No. Tiene autoridad porque lleva una bata blanca. Punto. Y esto explica lo que ocurrió en Alemania. Si no, no se podría explicar que una población entera en contra de un holocausto lleve a cabo un holocausto solo porque alguien que está a su lado le diga, adelante, continúe. ¿Por qué os pongo esto, siendo tan escalofriante? Porque lo que os quiero pedir es que cuando criéis a vuestros hijos o cuando eduquéis a vuestros alumnos, no eduquéis borregos, por favor. No veáis la rebeldía como algo malo, ver la rebeldía como una forma de ver el mundo de otra manera, aceptarla, validarla. Entiendo que tú opines esto, yo opino esto otro. Pero eso de yo sé, tú no sabes, yo tengo razón y tú no, yo soy listo, tú tonto. Eso crea y genera borregos, gente insegura que hace lo que le dicen. Y esto no nos viene bien como sociedad, es peligroso, muy peligroso. Vale, vamos con las estrategias. Esta es muy para padres. Vale, ponemos una situación. El chaval me llega y me dice, papá, quiero jugar a la Play. Yo le digo que no. Y él insiste, que quiero jugar a la Play. Le digo que no, que quiero jugar a la Play. Y se pone en plan a repetir lo mismo. Los padres aquí habitualmente se desquician bastante porque el chaval sabe que siendo pesado tiene opciones de ganar. El chaval sabe que él no tiene nada que hacer, no tiene nada, que tengo todo el tiempo del mundo para estar aquí repitiendo algo. Sin embargo, tú estás a 1000 cosas y tú tienes muchas cosas que hacer, con lo que si soy un poco pesado puede que lo consiga. Y además tengo en mi recuerdo, y sobre todo en mi recuerdo emocional, algunas veces que siendo pesado lo he conseguido, con lo que va a ser muy difícil que ahora me rinda. Vale. Son dos estrategias, van combinadas, banco de niebla y disco rayado. La primera es el banco de niebla. El banco de niebla se va a repetir 3 veces, las 3 primeras, luego se termina. El banco de niebla tiene 3 ingredientes. Primer ingrediente, empatía.
Segundo ingrediente, hecho. Y tercer ingrediente, dirección. Las 3 veces que lo repitamos será diferente. La primera vez pondremos todo el peso en la empatía. La segunda vez pondremos todo el peso en el hecho. Y la tercera vez pondremos todo el peso en la dirección. Por ejemplo, cariño, entiendo que te encante jugar a la consola, porque es que realmente la consola es súper divertida. Ir a hacer los deberes es horrible. A mí también me encanta jugar a la consola. Pero el hecho es que como padre no puedo dejarte jugar a la consola sin hacer los deberes. Anda, ve a tu cuarto a hacer los deberes. Segunda. Cariño, ya te he dicho que entiendo que la consola es genial, pero el hecho es que como padre sería negligente si te permitiera jugar a la consola sin poder hacer los deberes. Es tu obligación y la mía que hagas los deberes. Y esto yo no lo puedo cambiar. Así que vete a tu cuarto y haz los deberes. Y tercera. Cariño, ya te he dicho que la consola es maravillosa y que yo como padre no tengo opciones. Así que vete a tu cuarto y haz los deberes. Aquí se termina el banco de niebla. Si el chaval insiste, entraremos en disco rayado. En disco rayado vamos a cambiar. Hasta ahora hemos ido reduciendo el nivel de la empatía, empezando con una empatía muy alta, y subiendo el nivel de nuestra dirección. En el disco rayado omitimos verbalmente la empatía y la dejamos no verbal, y empezamos a coger la dirección y hacemos el camino contrario, cada vez más hacia abajo. Algo así como, yo acabo de decirte que te vas a ir a hacer los deberes, y la segunda vez que me insistes, pues te lo digo, pero más calmado. Ve a hacer los deberes. Ve a hacer los deberes. Ve a hacer los deberes. Pero papá, yo solo quiero jugar. Ve a hacer los deberes. Cada vez más lento, cada vez más tranquilo, cada vez más despacio, cada vez dejando muchísimo más tiempo y poniendo más cara de lo siento. Estás frustrado, lo sé, lo siento, pero esto es lo que hay. Pensarlo bien. Si yo le digo a alguien, por ejemplo, ve al banco, saca todo tu dinero y dámelo. Si ella reacciona poniéndose nerviosa, ¿yo qué voy a pensar? Que hay opciones. No sé si lo conseguiré, pero hay opciones. Si ella está tranquilísima, pacharrenta o incluso se ríe, lo que yo voy a pensar es que me va fuera del tiesto. Se me fue. Esto que estaba pidiendo es inviable, no es factible. Entonces la persona se lo toma como diciendo, sí, sí. ¿Y qué más? Y lo que sea. Va a ser que no. Y va a ser que no, además, muy seguro. La seguridad en la persona que te está dando ese comunicado hace que tú aceptes mejor la frustración de que esto no va a ser posible. Si yo digo que quiero volar, y mi madre dice, sí, claro, digo, vale, volar no. Pero si yo digo que quiero que me compres aquello, ay, ya me lo has pedido 2 veces, ay, para allá. Yo digo, uff, está subiendo el tono, se está poniendo nerviosa. Esto se puede comprar, es comprable. Porque si le digo lo de volar, se lo tomo de otra manera. Por eso funciona también el disco rayado, porque cada vez estoy más tranquilo. Habitualmente los padres hacen lo contrario. Cada vez que se lo repiten con más intensidad. ¡Que te vayas a tu cuarto! ¡Que te vayas a tu cuarto! Esto lo que hace es que la persona, bueno, no tenga la sensación de que no tiene el control. Al contrario, dice, esto lo manejo yo. Porque la persona está reaccionando emocionalmente a lo que yo quiero. Y ahora se enfada, bien, se enfada. Muchas veces los padres me dicen que no entienden cómo sus hijos no empatizan con ellos. Los hijos no empatizan con los padres, no lo hacen. Pero los padres tampoco lo hacen con los hijos. Y esto sí que no es normal, porque los hijos nunca han sido padres, pero oye, los padres sí han sido hijos. Sí deberían ser capaces de empatizar, de recordar aquello, de cómo se vivía. Y al menos comprender, aunque luego sigas haciendo lo que tenías que hacer. Bueno, hago un repaso. Banco de niebla, empatía, hecho, dirección. 3 veces, cada una poniendo énfasis en uno. Cuando la hagáis, no os olvidéis de que la primera y la razón por la que funciona el banco de niebla es por la empatía. La primera vez yo te voy a decir que realmente voy a validar lo que tú sientes. Los gromitis son maravillosos y vamos a poder jugar porque a mí también me encantan. Pero el hecho es que ahora no podemos porque no hemos hecho los deberes. Pero es en la empatía donde gana esto. De la misma modo que en el disco rayado, es en la empatía no verbal en lo que gana esto. Es en mi cara de, lo siento, tío, esto es lo que hay, no podemos hacer otra cosa.
te entiendo, pero al cuarto. Vale, empezamos con pedagogía, modificación de conducta. ¿Alguna duda hasta entonces? ¿Entendemos el banco de niebla y el disco rayado? Lo mismo que casi todo. Si yo quiero hacer una estrategia, tengo que tener una estrategia. No voy a venir aquí a escuchar un banco de niebla y decir, vale, lo voy a utilizar. Y al llegar a casa, utilizarlo. Esto no va a ocurrir. Si yo quiero utilizar un banco de niebla, lo tengo que escribir, lo tengo que planear. Lo tengo que haber hablado con mi compañero y que el compañero me diga, vale, cuando yo te haga así, acuérdate del banco de niebla. Entonces viene el chaval, se pone pesado, la otra persona te hace así y dices, vale, ¿cómo era aquello? Y como lo has escrito, entonces lo recuerdas y lo puedes hacer. Y una vez que lo haces mal, porque es como se hacen las cosas al principio. Y la persona de enfrente te dice, hombre, eso no parecía empatía, eso parecía más bien enfado. Entonces, bueno, vale, la próxima vez intentaré ser más empático y menos enfadado. Pero las cosas se hacen practicando, de ninguna otra manera. Vale, vamos a empezar con leyes básicas de la pedagogía antes de empezar con estrategias directas, ¿vale? La primera, de las más difíciles de aplicar, se educa con el ejemplo. ¿Creemos que educamos con el ejemplo? ¿Lo tenemos claro? Jamás educamos con el ejemplo. No me grites, no se pega, respétame. En general, el ejemplo es lo primero que falla. Algunas veces, con buen ejemplo, las cosas no funcionan tampoco. Y es porque los chicos, lo primero que aprenden es por aprendizaje vicario, es por observación. Yo veo mi mundo. Veo que mi padre fuma y yo sé que voy a fumar algún día. Aunque me diga que está mal, eso me da igual. Veo que mi madre grita y que yo también puedo gritar. Veo que mi padre no espera para responderme. Yo le hago una pregunta y él me la responde inmediatamente. Por lo tanto, él lo sabe todo y nunca reconoce un error. Por lo tanto, yo tampoco debo reconocer nunca mis errores y debo responder lo primero que se me ocurre porque hay que responder rápido como hace mi padre. Y si me equivoco, lo niego, como hace él. Esto es lo que hacen los chavales. Los chavales se culpan. No, fue culpa de Pepito. ¿Por qué? Porque los padres hacen exactamente lo mismo. ¿De qué fue la culpa? Y con la culpa vuelta los chicos lo aprenden. Lo que ocurre en los chicos, y es que después de esta, que es la primera ley, viene la segunda, que es que se aprende de la experiencia. Que es que a la larga, yo no voy a hacer lo que veo, sino lo que me funciona. Y esto es importante, y es bueno, porque nosotros podemos modificar lo que funciona mucho más fácilmente que lo que él ve. Si yo tengo una costumbre mala, va a ser muy difícil de cambiar, pero si hago que a él no le funcione, entonces tendré opciones de reconducirlo. Vale, consecuencias. Creo que el otro día hablamos de los 3 tipos de las consecuencias, ¿verdad? No lo llegué a comentar. Vale, hay 3 tipos de consecuencias: las naturales, las sociales y las materiales. Las naturales son las que ocurren, pero me caigo y me hago daño. Las materiales son, pues, la play, el dinero, y las sociales son los rechazos o el muy bien, el muy mal. De estas 3, ¿cuál creeríais que utilizamos más como educadores? Las materiales, sin lugar a dudas. ¿Cuáles diríais que son más efectivas? ¿Las sociales? Las naturales. Realmente son más eficaces las sociales, pero son más eficientes las naturales. Porque las consecuencias naturales yo no me tengo que desgastar, yo no pongo mi energía, yo no tengo que hacer nada. Yo solo tengo que decir así, ajá, y esperar. Y cuando el chico te venga contando lo que ha ocurrido, tú dices, ah, bien, esto está bien. Ya, pero es que pasó aquello, ah, bien, bien. No hay nada que decir, no hay juicio de valor en las naturales. ¿Recordáis lo que os conté el otro día de la bicicleta? Del mamá, mira cómo voy. Eso es dejar que una consecuencia natural ocurra. Y cuando la consecuencia natural ocurre y vienes sin dientes, la madre dice, ah, ¿me rompí los dientes? Claro. ¿Y qué hacías? El idiota, ah. Pero todo lo dice él, tú solo haces una pregunta y dices, ajá. Para los padres, dejar que las consecuencias naturales lleguen es una tortura. Una tortura, pero de brutal. Es como, yo digo, padre, tienes que aguantar una semana sin despertar a tu hijo. A ver qué pasa. A lo mejor no va a clase, pero a lo mejor sí. Y te estás desgastando todas las mañanas cuando a lo mejor él lo haría. Entonces el padre aguanta el primer día, el chaval no se levanta, llega tarde. El segundo día, el chaval no va a clase, ya está, se acabó. Ya no tengo nada que hacer.
El tercer día el tío se iba a levantar, pero ya no lo permite el padre, ya le levanta él. Es inevitable. Parece que una semana de nuestra vida se va a acabar el mundo. El chaval no fue a clase una semana, adiós. Hemos perdido la guerra. Hay que intentar ponderar y mirar a medio y largo plazo. Esto es fundamental. Que hoy el chaval coma no quiere decir que le guste la comida. Y yo lo que necesito es que le guste la comida, no que coma hoy. Que coma hoy es un apagafuegos, que bueno, me puede servir para hoy, pero mañana volveré a tener la misma guerra y me voy a estar desgastando. Y cuando lleguen los 14, los 15, habré desgastado demasiado criterio, tendré muy poco vínculo con él. Y ahí es donde empieza la guerra, la verdadera guerra con un chaval y con un chaval con problemas, sean los que sean. Es de 14 a 18, 16, 18, 14, 20. Esas son las turbulencias. Y cuando llegue ese momento, yo tengo que haber tenido pues, toda la infancia para darle recorrido y poder tener un buen vínculo con él y luego invertirlo en ese momento, que es cuando hay que invertirlo. Si nos hemos desgastado con vete abrigado, come bien, no hagas esto, no hagas lo otro, quita, siéntate, no te muevas, no muevas la pierna, la mano quieta, no se responde a la abuela, pues el chaval va a llegar un momento que ya esté un poco cansadito. Y cuando lleguen los 14, pues va a ser más difícil manejarle. Bastante más difícil, porque él ya está un poco cansadito. Y esto es así. Este es el vínculo del que hablamos, y este es el concepto de autoridad del que hablaba antes. Entre las consecuencias naturales y las sociales ocurre una paradoja. Y es que, si tú le preguntas a un chaval qué prefiere, te va a decir las materiales, sin lugar a dudas. Yo cojo a un chico y le digo, oye, te vas a pasar un día entero estudiando, y cuando termines de estudiar, yo te voy a decir muy bien. No me ha funcionado en la vida. Yo digo, oye, el refuerzo positivo funciona. Bueno, funciona si lo utilizas bien. Desde luego, si lo ofreces, lo desvirtúas absolutamente. Ese refuerzo ya no sirve. Sin embargo, si le digo que te voy a comprar una Play, parece que funciona. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Ocurre que las consecuencias materiales son un gusano y las sociales el anzuelo. Él estudia todo lo que tenía que estudiar porque cree que va a tener una Play, y la tiene la Play. Pero la razón por la que la siguiente vez vuelve a estudiar es por cómo se sintió, el logro. Los chavales desde que nacen dicen una cosa, mira mamá. Mira mamá quiere decir, mira mamá cómo mejoro. Mira mamá cómo aprendo, mira mamá cómo evoluciono. Cuando los chavales consiguen un logro, el que sea, ¿por qué los chavales? Cuando vosotros conseguís un logro, el que sea, os sentís bien, porque lo habéis logrado. Y eso es lo que realmente se pretende cuando le ponemos un gusano, que es, venga, juegas a la Play. Pero el problema no es la Play, el problema es que cuando lo logras, yo te hago una fiesta. Y te digo, ¡guau, eres un puto crack! Y es en ese momento cuando la siguiente vez que le toque estudiar, su recuerdo emocional será de yo soy un crack, porque lo logré, porque lo puedo lograr. Y entonces se repetirá. A base de plays esto no se repite, porque una vez que ya tenga algo, una vez que se haya acostumbrado, pues ya tiene la costumbre y ya no lo valora. ¿Alguno de aquí valora el agua que sale del grifo? ¿Sabéis lo que es vivir una semana sin agua? ¿Recordáis estar en una casa una semana sin agua? Sin cagar, ni mear, ni lavarte, ni beber. Es realmente horrible. Sin embargo, nadie valora el agua. Es algo que vale poco, sale por el grifo. No me importa. Pues a los chavales les pasa exactamente lo mismo. Cuando ya tienen la Play, ya es suya, ya es mía, ya juego cuando quiero. La Play no se valora. Por eso yo siempre recomiendo a los padres jamás comprar una Play a su hijo. Yo me compro una Play, que puede que te preste o no, pero es mi Play. Yo me compro una sudadera del Depor de tu talla, pero es mi sudadera del Depor de tu talla. Y luego ya veré si te la presto o no te la presto, pero sigue siendo mi sudadera del Depor. Es fundamental que los chavales entiendan desde un principio que lo que estamos haciendo como padres es una inversión, no un regalo. El regalo es un maltrato, y esto lo veremos en la economía de fichas. Regalar quiere decir cagarla. O sea, Papá Noel es un conjunto de errores sociales. O sea, que yo puedo hacer lo que me dé la real gana, pero que al llegar a Navidad aparece un señor con barba y me regala lo que me sale de... Y al año siguiente pasa lo mismo. ¿He sido bueno este año? No lo sé. A lo mejor Papá Noel está confundido, pero lo que a mí me han dicho todos los días es que no. Y sin embargo, llegan Navidades y al final caen. Y caen gratis. ¿Y entonces qué ocurre? Que yo abro un paquete y digo, ah, qué bien, y lo lanzo hacia atrás y abro otro paquete. ¿Valoras el regalo? No valoro nada, porque tengo 8 allí delante. ¿Cómo voy a valorar algo que ni me he trabajado, que ha llegado? Las cosas así no van a funcionar. Y esto además en el mundo de los adultos no ocurre. Pensar qué ocurriría si ahora mismo yo regalo un Ferrari.
Salís por la puerta, Javi, os da las llaves, tu Ferrari. Y de repente tenéis un Ferrari. Bueno, lo primero que sentís, ¡oh, tengo Ferrari, qué bien! Un gran gozo y regocijo por dentro. Y ahora os traslado dentro de 2 años. Dentro de 2 años, aquellos que no hayan vendido corriendo el Ferrari, lo que tendrán será una piedra en su garaje, que no se puede mover por sí sola, ya que no se puede tocar porque consume mucho, que si me lo roban, que si me lo pierden, cuidado con mi Jaguar. Los que tengan pasta para echarle gasolina serán dependientes del Jaguar. Y yo no ligo si no llevo mi Jaguar o mi Ferrari o lo que sea. Y sin el Ferrari no tengo tanta categoría. Lo que os intento decir es que lo material en realidad es una lacra. Apuntaros un poema que me gusta muchísimo, de... ¿cómo se llama? El poema se llama Preámbulo para dar cuerda a Preámbulo de las instrucciones para darle cuerda a un reloj, de Cortázar. Preámbulo a las instrucciones para darle cuerda a un reloj. Lo ponéis en YouTube y el propio Cortázar lee habla un poco de lo material y pone el ejemplo del reloj. Dice algo así como cuando te regalan un reloj, no te regalan un aparato para medir la hora. Cuando te regalan un reloj, te regalan la necesidad de comparar tu reloj con otros relojes, te regalan la necesidad de medir el tiempo, te regalan la preocupación de que si te pierde, la necesidad de darle hora. Es decir, te regalan una carga enorme. Hoy en día tenemos relojes por todas partes, pero ese poema no habla de un reloj, habla de un peluco. Y de cómo el peluco condiciona a las personas. Y cuando lo llevan, sienten una cosa, y cuando no lo llevan, no lo sienten. Es un poco lo mismo que hablan las consecuencias naturales y las consecuencias materiales. Las consecuencias materiales son un engaño. Son las sociales. La gente no quiere un Jaguar, quiere ser envidiado. Y quiere que le miren diciendo, ¡ah, qué cabrón, tiene un Jaguar! Eso es lo que quiere la gente. Si en lugar de Jaguar fuera otro coche que fuera caro, y solo se lo pudiera comprar algunos, ocurriría lo mismo. Vale. Se aprende de la experiencia. Uno solo va a repetir lo que funciona. A lo mejor a mi hermanito, cuando pone la mesa, le dicen, muy bien. A mí cuando ponen la mesa me dicen, se te olvidan los vasos. Y entonces paso de poner la mesa. Porque a mi hermano sí le funciona, pero a mí obviamente no. Vale, siguiente, tercera ley. El aprendizaje activo y multisensorial. Multisensorial quiere decir por varias vías. Oler, tocar, escuchar. Y aprendizaje activo quiere decir que soy yo el que hace las cosas. Fijaros en esta pirámide. Los profesores sobre todo. Fijaros en esta pirámide porque espero que la hayáis visto, pero cada vez que la veo me sorprendo de lo escalofriante que es. Resulta que nosotros aprendemos el 10% de lo que leemos. El 10% de lo que leemos. Y entonces se supone que estudiar es leer muchas veces. Claro, tenemos que estudiar muchas veces porque solo nos quedamos con el 10%. El 20% de lo que escuchamos. El 30% de lo que vemos, es decir, oímos y escuchamos. Ah, no, el 50% de lo que vemos y escuchamos. El 70% de lo que decimos y el 90% de lo que hacemos. El 90% de lo que hacemos. Es decir, que si en lugar de estar yo aquí hablando, os cojo a vosotros, os subo aquí, os digo que hagáis un mensajillo, os digo que hagáis un sándwich, vosotros habréis aprendido. Y con esto no habréis aprendido absolutamente nada. ¿Y en qué se basa el sistema educativo? En no aprender nada. Esta es la conclusión rápida. Bueno, sí, algo aprendéis. Un 10% del recurso. Estamos desgastándonos como leopardos para que los chavales aprendan un 10% de lo que se supone que tienen que aprender. Y entonces ocurre que el siguiente año vuelvo a ver los climas. Y el siguiente año vuelvo a ver los climas. Y el siguiente año vuelvo a ver los climas. ¿Para qué? Hombre, pues para ver si algún momento se te quedan. Es bastante absurdo. Recordar que es muchísimo más fácil aprender que Caracas es la capital de Venezuela si yo sé dónde está Caracas, cómo son sus habitantes, cómo es su acento, qué es el pabellón criollo y a qué sabe. Si yo sé cómo huele la maracuyá, no es mucho más fácil quedarme con Caracas. Si yo solo me quedo con Venezuela es Caracas, Venezuela es Caracas, Venezuela es Caracas. 1, 2, 3, ya no me acuerdo, porque no es una información contextualizada. Si quieres que el chaval se aprenda las capitales, métete en Google Maps, enséñale el plato, hazle cocinar la comida que se coma, el idioma que se habla. Recordar que las neuronas son como una red de carreteras y los conceptos de ciudades. Si yo cojo una ciudad y le hago autopistas a muchas otras ciudades, a qué se come allí, a qué se habla allí, entonces yo tendré mil maneras de llegar a esa información. Si yo solo me voy por un bloqueo, que es Caracas-Venezuela, pero no sé lo que es Caracas y lo que es Venezuela, tengo a 2 ciudades aisladas en medio de la nada con un puente. Y ya está, y entonces no voy a poder acceder a esa información. Bien, siguiente ley, está muy para profes también, obviar es errar.
Bueno, como esto ya lo vimos el año pasado, ya no lo vamos a dar, pasamos a la siguiente lección. O bueno, estamos en quinto, ya sois mayores, ahora ya tendréis que sumar, ¿no? Ya sabéis sumar todos que estamos en quinto. O no. Resulta que hay tres que no lo saben y desde luego después de ese comentario no lo van a decir. O el clásico comentario, ¿lo habéis entendido? Sí. Es lo peor que te puede pasar. Que todo el mundo te diga que sí lo entiende es que, o sea, no han atendido. O sea, no es que no hayan entendido, es que no han ni atendido. Y si no atienden, raro que entiendan. Una frase de Aristóteles. El humano es a lo evidente lo que el murciélago a la luz del alba. Es decir, esa frase de no ves lo que tienes delante de tus narices, pues es una gran realidad. Y es por obviar, obviamos las realidades. Vale, esta es difícil de llevar a cabo. Las dos vertientes, con padre-madre, cada uno con su normativa, o la vertiente aún más complicada, en cualquier instituto de secundaria, donde con el profesor A, si llego tarde, llamo y pido permiso, con el profesor B, si llego tarde, no hago ruido y me meto en el aula, con el profesor C, si llego tarde, no puedo entrar, y yo tengo que saber qué tengo que hacer. Con el profesor A se come chicle, con el B no, con el profesor C se puede hablar, con el D no. Es tan difícil juntarse los profesores de un aula y decir cuáles son las normas de esta clase. Porque para poner normas para los alumnos allá atrás en el papelito, eso es súper fácil. Ponemos un papelito al lado de la puerta que dice las normas, así en pequeñito. Y está allí. Pero no es en absoluto eficaz. Los chavales no saben cuáles son las normas porque no aplicamos las mismas normas. Si los profesores no aplican las mismas normas, los chavales van a tantear. Igual que los chavales tantean entre papá y mamá. Y cuando me interesa voy a papá. Y cuando papá viene cansado de trabajar y estamos en el coche, le pido pasta, que siempre me la da. Y a mamá le voy para que me deje salir diciendo que es que ahora estoy con una chica. Y al final me cuelo. Los padres, los profesores, tenéis que poneros de acuerdo para fijar la normativa y ser fieles a la normativa. Y si aquí hemos puesto que te voy a castigar 3 años sin respirar, pues lo puse mal en su día, pero es que ahora que lo he puesto, toca no respirar. Con lo que pensar muy bien qué norma ponéis y cómo es de aplicable. Y en TDAH especialmente, pero en general, recordar que es mejor tener muchas balas pequeñas que una bala de cañón. Te castigo sin play hoy. Y mañana te puedo volver a castigar sin play. Te castigo sin play toda la semana. Vale, pues a ver qué haces los 6 días que vienen. Y digo play como sin móvil, que ahora es más de te quito el móvil. Bueno, te quito el móvil hoy. Si te quito el móvil toda la semana, tengo 6 días de ¿y ahora qué? Y los chavales al final, en 6 días de aburrimiento, ya te han trampeado, ya han conseguido 3 móviles de 3 amigos, ya han hecho lo que les dio la gana. Sin embargo, de hoy a mañana, pues mira, ya me espero. Sustituyamos castigos por consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre un castigo y una consecuencia? La espontaneidad. Muy bien. Un castigo es algo que se me ocurre y es vengativo, es punitivo. ¿Has hecho esto? Pues ahora entonces, para que piense, te quedas sin el móvil. O sea, esto es como un capricho de mamá que de repente se enfada y se le ocurre joderme por venganza. Como yo he suspendido, ella se quiere vengar y me quita el móvil. Una consecuencia no es esto, una consecuencia es algo que yo conozco. Yo conozco que cuando yo llego a casa con las notas suspensas, me toca entregar el móvil porque esto es lo que hay. Lo sé de sobra porque lo pone en la pizarra en las consecuencias. Y está ahí escrito. Si llegas tarde el día siguiente, sales el doble de tarde que viniste. Lo pone ahí. Esto no es que mamá sea una caprichosa y me lo diga cabreada o no es un castigo punitivo, no. Esta es la norma que pone ahí. Y es lo que toca. Y no se trata de que hacerlo bien sea llegar a la hora. No, yo puedo elegir llegar tarde cuando me dé la gana. Solo tengo que asumir que el siguiente día saldré el doble de tiempo tarde del que haya llegado. Y es una decisión mía. No es que tú me mandes llegar a la hora y yo te obedezca. Es que yo decido si llego a la hora y entonces al día siguiente salgo normal, o si me apetece llegar tarde y al día siguiente asumo la consecuencia, la que sea. Las consecuencias son elecciones, no castigos. Yo elijo una cosa o elijo la otra. Y algunas veces me compensa elegir la mala y comerme la consecuencia, por miles de razones. Pero si yo no tengo capacidad de elegir, entonces es un castigo. Esto es difícil, ¿eh? Sin una pizarra en la pared, yo diría que absurdamente imposible. La pizarra en la pared en una casa es, desde mi punto de vista, fundamental, porque es la guía. Si yo no la apunto en la pared, va a ser incongruente.
Va a ser inconcluyente porque papá, mamá, me voy a olvidar, voy a estar cabreado al día siguiente, no voy a lograrlo. Si tengo la pizarra y apunto ahí lo que va a ocurrir, hijo mío, ahí está ya apuntado. Vale, otra difícil. Otra de las herencias judio-cristianas que tenemos, además de la culpa, está la negación. Las direcciones tienen que ser en positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que jamás hay que decir lo que no hacer. Yo siempre recomiendo no utilizar la palabra no para nada. Eliminarla, hacer un ejercicio que sea voy a no decir no. Y cada vez que diga no, el de al lado me dice punto. Y juego a esto. Porque en el 95% de las veces es utilizarla mal. Algunas veces es inevitable decir una dirección en negativo, porque no somos capaces, pero siempre que podamos hay que decirlas en positivo. Recordar el ejemplo de los pedagogos de los años 50 que dijeron a la sociedad no peguéis, no humilléis, no castiguéis, pero no dijeron que sí había que hacer. Y el resultado lo estamos viendo hoy en día, con varias generaciones. Lo importante es lo que sí hay que hacer, no lo que no hay que hacer. Miren esos ejemplos que os pongo. Pasarlos a positivo. Venga, el primero. Habla bajo. El segundo. Camina. El tercero. Guarda silencio podría ser, pero en realidad guarda silencio es un medio negativo. Lo que en realidad tú quieres decir, cuando dices no se habla, es escucha, es atiende. La inmensa mayoría de las veces que queremos buscar una dirección positiva, no se trata de buscar el opuesto y decirlo sin el no. Se trata de buscar la conducta compensatoria, la conducta que al hacerla ya no vamos a poder estar haciendo el otro. Si yo te estoy escuchando no voy a poder estar hablando. Entonces lo que yo tengo que hacer es escuchar. Yo puedo no hablar pero no atenderte y esto no es lo que tú quieres. La siguiente. Difícil, empezamos a dificultar las cosas. No se pega, respeta al compañero, agrada a los compañeros o a quien sea. La siguiente. No molestes. No, no molestes. Me siento molesto, sería óptimo. Porque tú no me molestas, soy yo el que se siente molesto. Pero intenta respetar los espacios de los demás, intenta respetar los tiempos de los demás. No repliques. Esto es difícil. O no me contestes. ¿No me contestes? Acepta mi opinión. Acepta mi opinión, acepta las críticas o acepta mi dirección y vete a tu cuarto. De todas formas, cuando alguien replica, yo recomiendo no responder, ignorarla, extinguir por completo la réplica. Y ahora empezamos ya a ponernos un poco peor. No te burles de Juanito. No te portes mal. No te portes mal. Esto es una trampa. Pórtate bien. ¿Qué quiere decir pórtate bien? Sonríe y pon ojitos de niño de rec. Pórtate bien durante toda mi vida significó esto. Haz así y sonríe y mira para arriba, como si no hubiera roto un plato. ¿Cómo pórtate bien? Pórtate bien no significa nada, hay que afinar. Esto es muy importante, las direcciones tienen que estar acotadas, no pueden ser genéricas. No, es estate tranquilo, o haz aquello, o en concreto esto que te estoy hablando, mastica con la boca cerrada, pero pórtate bien es amplísimo. Y el último, que es un caso real que me pasó, que me costó muchísimo, que es no le toques el culo a las chicas. ¿Cómo le decimos en positivo esto? Si quieres ligar con una chica, lo que tienes que hacer es... Hablar con ella. Sí, hablar con ella sí, pero yo ya hablaba con ella cuando les decía que les tocaba el culo. Decía, ¿me dejas tocar el culo? Y me decían, no, Javi, no me dejan. Y claro, entonces, ¿qué vas a hacer? Si no te dejan, pues algo habrá que hacer.
es muy difícil explicarle a un chico lo que tiene que hacer porque tampoco tú lo sabes. Entonces, en estos casos no tienes más opciones que decir, bueno, vale, está bien, no le toques el culo a las chicas. Pero estos casos son la excepción, cuando no eres capaz de salir del agujero de ninguna manera. Habitualmente sí se pueden pasar a positivo las direcciones. Vale. ¿Perdón? No la encontré. De la última no la encontré en positivo, no fui capaz. Yo no la encontré. A lo mejor aparece alguien que me lo dice. Y escribo un libro y me forro, porque es bastante complicado de explicar cómo relacionarse con una chica. O sea, es algo que los adultos tampoco lo tenemos claro, es muy difícil. Algunas veces, algunas direcciones negativas no las podremos pasar a positivo. Por eso pongo aquí este ejemplo, porque no siempre es todo fácil de hacer. Hay algunas que están chupadas y hay otras que son muy difíciles. Y cuando nos topemos a una difícil lo tenemos que intentar. Y si no, pues nada, la tenemos que decir en negativo y ya está. No soy capaz de decirte esto en positivo. Y te lo digo además, delante del chaval. ¿Cómo conseguimos solucionar esto con ese chaval? Hicimos role-playings en grupos de acercamiento a chicas. Y después de un tiempo el chico consiguió ligar por sí solo. Y en realidad no salió del todo bien porque se convirtió en un fucker y empezó pues, a hacer estragos con montones de chavalitas, andaba con 1000, bueno, no nos salió tampoco bien la jugada. Es lo que hay. Sí, aprendimos a que respetar a las chicas, pero de una manera, luego de otra, no. Es complicado. Era un destroyer. Sí, un destroyer. Curiosamente era un chico muy rechazado por las chicas en un curso y a los 2 cursos pues las llevaba a todas de calle. Esto a veces no es bueno, insisto. En este caso no lo fue. Vale, continúo. ¿Alguna otra duda? Vale. Bien, pregunta del libro. ¿A cuánto se puede ir en autopista de velocidad? ¿Estáis seguros? A lo que limite la carretera. La pregunta es, ¿por qué? Si todo el mundo sabe esto, hay carteles que ponen 120 cada kilómetro y medio en la autopista. ¿Para qué? No, para recaudar están eso que te hacen las fotitos. El cartel solo no recauda. Para justificar la recaudación. En realidad es para recordar la norma. Sé que a algunos no nos afecta mucho, a otros sí, pero el motivo está recordar la norma. ¿Qué ocurriría si cada metro en la carretera hubiera una señal de 120? Aparte del gasto. Que no le harías ni caso, te acostumbrarías. La carretera lleva esas cosas. ¿Qué? No, ahora de vez en cuando lo ves. Y si vas a 170 dices, uy, y bajas. ¿Cómo? Vale, eso me gusta porque es muy importante. Es lo que yo siempre digo, que los razonamientos no modifican conductas. Los razonamientos son necesarios. Y pongo el ejemplo del cinturón. ¿Por qué nos pusimos el cinturón en España? Porque te multaban. Pero ¿qué hubiera pasado si antes de ponerte multas no hubieran hecho esa preciosa campaña de concienciación social? ¿Qué hubiera pasado? Que todos nosotros hubiéramos protestado diciendo, estos cabrones solo quieren recaudar dinero porque el cinturón es una puta mierda. Sin embargo, primero hicieron una concienciación social, que es lo que vosotros con vuestros hijos llamáis razonar. Pero razonar no funcionó, seguíamos sin cinturón. Estamos muy concienciados socialmente, pero el cinturón ni para Dios. Sin embargo, empezaron a caer multas y entonces ya me pongo el cinturón y además no protesto. Pues este mismo ejemplo es lo mismo con los chavales. ¿Razonar es importante? Sí. Como decía en el banco de niebla 3 veces, punto. Y ya. Y luego el razonamiento está, ya te lo di, está muy bien, a partir de ahora consecuencia. Y no castigo, consecuencia. Y la consecuencia tú ya sabes que hay un radar que cuando pases te lo puse en el cartelito, te va a hacer una foto y zasca. Y ya está. Recordar las normas. ¿Pero cuánto? Ni mucho ni poco. Habitualmente las personas tenemos una norma que recordamos demasiado y asoballamos con la norma, y un montón de normas que no recordamos y de hecho no se cumplen y tampoco ponemos la consecuencia de que se cumplan. En un aula os puedo decir miles y en una casa otras tantas. Cosas que sabemos que son una norma, pero que como yo no le doy importancia, a lo mejor mi marido sí, pero yo no le doy importancia, pues yo no la aplico, bueno, la perdono. Y al revés. ¿Y los chavales qué hacen? Escabullirse entre las normas, igual que hacen los adultos o los empresarios con Hacienda, buscando siempre la trampa donde no, mira, si hago así y luego hago así, pues me zafo. Y los chavales igual.
Si nosotros no somos férreos en nuestras normas, si las normas no están perfectamente claras, definidas, con las consecuencias de lo que ocurre cuando la norma se incumple, y todo esto lo aplica todas las figuras de autoridad, si no hay esta unidad, los chavales, y en especial los chavales con TDAH avispadillos, se van a colar y te lo van a destrozar. Vale. Estas son dos preguntas que hicisteis el último día. Recordáis que os di el mail, os dije si tenéis algunas preguntas, enviarlas. Una de las preguntas que salió varias veces, además, es ¿y qué pasa con los hermanos? ¿Qué hacemos cuando tenemos un chaval con TDAH y un hermano? Bueno, habitualmente los hermanos sufren bastante, pero no molestan. Yo me pasé toda mi vida envidiando a mi hermano, porque él tenía bici, él tenía coche, él hacía lo que le daba la gana, él sacaba buenas notas, él parecía ser perfecto. Y descubrí a los 25 años que él se pasó toda la vida envidiándome a mí, porque yo tenía atención. Yo no valoraba la atención, para mí la atención era una carga, era un pesar, era pesada de mi madre. Y sin embargo mi hermano la valoraba como algo que él no podía tener. Sé que esto es difícil porque hay uno que reclama muchísima atención, pero intentar repartirla, aunque sea de otra manera. La atención no solo tiene cantidad, también tiene calidad. Yo te puedo prestar atención 5 minutos, pero sea una atención plena. Y luego dedicarme todo el resto del día a atender a otras cosas, pero dedicarle todos los días a todos vuestros hijos un rato. Y en el caso de los alumnos, muy parecido. Los profesores me dicen, ya, pero yo tengo 30 alumnos. Ya, pues que no tienes que atender a los 30 a la vez. Con que un día, en junio, septiembre, cuando sea, cojas a un chaval en el recreo y gastes un recreo. ¿Cuántos recreos tenéis? Tenéis 150 recreos al año. Coge un recreo y coge a un chaval. Y dedícale a ese chaval a ese recreo. Y ya está, ya lo tienes ganado por el bote para siempre. No hace falta que estemos muchísimo tiempo. Hay chavales que con 10 minutos de su profesor, con que en medio de una clase se le acerque y le pregunte qué tal te va por casa, o qué tal con tus padres, o qué tal con tus amigos, y el chaval queda encantado. Hay otros que necesitan bastante más. Ya te lo van a demandar. Los chavales que necesiten atención, no os preocupéis, que no os van a quedar esperando a que se la deis, os la van a demandar de alguna manera. Aunque sea suspendiendo, o aunque sea mirando para otro lado, o aunque sea no haciendo ni caso. Los que necesiten poca, dársela. Y con los hermanos un poco es eso. Necesitan menos, sí, pero dársela. Teño un neno con TDAH. Parece imposible conseguir que traballe de forma autónoma na aula. Só traballa cando a profe está con el. Cando está só, aínda que lle expliquen o exercicio, vai ao seu sitio e se queda aí. Que se pode facer? Vale, ideas vuestras. Que podemos hacer? Este chaval, non sei se tenía 5 o 6 años, ou era bastante pequeñín. Por eso me sorprendió, porque me está haciendo una pregunta cuando el chaval tiene 6 años, y yo veo esto mismo con 16. ¿Qué podemos hacer cuando un chaval no es autónomo? ¿Nadie tiene una idea? ¿Cómo? A veces los padres creemos que hay una edad para las cosas. Hay una edad para aprender a leer. Sin embargo, en Finlandia aprenden a leer a los 8 años. Hay una edad y para cada cosa que se os ocurre, yo os pongo una excepción. Muchas veces decimos o oímos la frase de, hombre, es que con 17 años que tienes ya tendrías que... Y esto te lo llevan diciendo desde los 5. Ahora que ya eres mayor, que ya tienes 5, ya tendrías que... Exigencias. No tengáis prisa por las exigencias, algunas vendrán antes, otras después. Vosotros no podéis llevar al chaval de la mano todo el camino y no podéis soltarle. No se trata de a los 16 le suelto, o a los 14 le suelto, no. Hacer pruebas. Yo le suelto en septiembre y en Navidad le rescato. Y al año siguiente, en septiembre, este año vamos a volver a intentarlo. Vas a ir tú solo, ¿eh? Yo no te voy a ayudar. Y al año siguiente, en Navidad, rescate. Bueno, pues te toca ayudar, te ayudo, no pasa nada, hijo mío. Si te tengo que ayudar hasta el instituto, te ayudo hasta el instituto, hasta donde tú me dejes. Y ya está, y tampoco es ningún drama. Claro que necesitan una asistencia. Algunos necesitan una asistencia toda su vida. Y no pasa nada. Y cuando lleguen a la universidad, buscarán en un compañero de piso esa asistencia. Y ya está.
Y cuando lleguen al trabajo buscarán que un compañero de trabajo esa asistencia. Y ya está. Algunos lo logran, puta madre. Bien. Otros no. ¿Qué? Mira, hay una parte que es cierto, pero hay una parte que en realidad no, es expectativa de los padres. Mi abuelo suspendía y llegaba a casa y le decía, no te preocupes, filliño, abeja está ahí. Y mi abuelo tenía un problema, ningún problema, no tenía la GB, se la sudaba gorda. Porque pues, al final, el problema es cuando, no, ¿qué suspendiste? O sea, entonces el chaval que percibe, ¡guala! Suspender es enorme. No, suspendiste, pues el año que viene a pruebas, no te preocupes, ya llegaremos. ¿Tú te esforzaste? Sí, pues eso es lo que tienes que hacer, hijo mío, esforzarse, ya está. Y no pasa nada. Lo que importa es la brújula, no el reloj. Lo que importa es la dirección, tú qué quieres ser, a dónde quieres llegar, a qué te quieres dedicar. Bien, pues este es el camino. Más rápido, no más rápido, igual de rápido que la estandarización normal, no, esto da igual. Importa tener claro el camino. Y cuando metemos mucha presión, lo que ocurre es que la persona abandona el camino y ya no quiero ser piloto, porque hay que estudiar un montón. Y no voy a hacerlo a la par que mis compañeros, o no voy a... Todo eso en realidad no es importante. Lo que es importante es caminar y que uno tenga claro que uno no se rinde. Yo siempre pongo el ejemplo de Thomas Edison. ¿Conocéis el ejemplo de Thomas Edison y la bombilla? Thomas Edison. Thomas Edison fue el señor que inventó la bombilla. La primera bombilla, que aún está encendida, era una bombilla enorme, muy difícil de hacer, y tenía que hacer distintas aleaciones de los filamentos. Y tardaba un montón de tiempo en cambiar un filamento, tardaba una semana en cambiar un filamento y hacer una prueba. El tío se hizo más de 1100 pruebas, y 1100 veces la bombilla no se encendió. Cuando por fin lo logró y se lo presentó a los periodistas, uno de los reporteros levantó la mano y le dijo, oiga, señor Edison, ¿cómo soportó usted la frustración de más de 1000 fracasos? Y el tío se levantó enfadado, indignado, como un resorte, y dijo, oiga usted, yo no he fracasado nunca. Yo he descubierto más de 1000 maneras de no hacer una bombilla. Y es que esta es la única mentalidad posible. La única mentalidad posible es entender que el fracaso no existe, el fracaso es un ensayo. Ensayo-error. Si las cosas no salen bien, no aprenderemos nada. Si yo te doy una receta, toma, arroz a la madrileña, hazla, lo haces, te salió bien, ¿qué aprendiste? Nada, te quito la receta, no sabes nada. Pero si el arroz se te quema, aprendes que el arroz a fuego lento. Y si mucha sal, que el arroz menos sal. Y esto es así, uno aprende de los errores. Disfrutemos de los errores. Un 4, puta madre, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué ha fallado? Vamos a ver qué ha fallado, que esto es lo importante. ¿Qué fue ese un punto que nos faltó? Y no un 4, ay, mierda, casi, lo siento mucho. ¿Por qué lo sentís? No, no lo sentáis, alegraros. Va a aprender. Si vuestra actitud ante los fracasos es la del fracaso, el chaval va a hacer lo del elefante, lo de la indefensión aprendida. Yo no puedo, no pude y no podré. Es un cambio de mentalidad. Es el camino y todo está bien. ¿Y suspendiste? Bien, genial. ¿Cómo genial? No es bueno suspenderlo, no es bueno, pero es que así se aprende. ¿Viste el examen? ¿Sabes por qué suspendiste? ¿Sabes cuál fue tu fallo? Pues si lo sabes, genial, la próxima vez aprobarás, ya está. Vale, continuamos. ¿Más preguntas? Sí. Me voy a la primera pregunta. Tenemos un hermano, ¿vale? Cuando se cela un hermano son los dos adolescentes, y entonces se celan. El TDAH es mayor, el otro es más pequeño, 4 años, y que por qué a uno le castigas mucho y al otro no, porque mi hermano, ¿sabes? O sea, el no TDAH te pide que le castigues más. El TDAH no hace más que celarse del TDAH. Bien, pero ¿qué hace? El TDAH le tratas muy bien, entre comillas, le pasas más cosas, le ayudas de otra forma, y al otro pues le exiges más, no sé, o le quitas el móvil, pues nada, pues fuera el móvil, y al otro el TDAH a lo mejor se lo quitó menos, no sé si me explico bien. Puede haber incongruencias en las normas. Las normas tienen que ser normas, y las normas son para todos. Pero cuando hablas de un adolescente, o sea, de un mayor y uno más pequeño... La norma puede ser que a partir de los 15 años en esta casa se tiene móvil, pero esa es la norma, para todos. La norma no puede ser a Fernandito se le da Coca-Cola y a Javier no, que es vicio. Eso no es una norma. Las normas tienen que ser, en esta casa, 2 litros de Coca-Cola es el máximo semanal permitido.
Y así sí, porque yo ya he bebido 4 y mi hermano no. Pero yo tengo que tener muy clara la norma y que la norma sea congruente. La congruencia en la norma es fundamental y ahí no está habiendo congruencia en las normas. Porque no le puedes castigar más que al otro. No, te puedo castigar y darte más mimos. Que le quieres más al otro. La consecuencia está ahí escrita, yo no quiero a nadie. Cada vez que alguien haga eso ocurrirá esto. Y ya está. Y si tú veis que la gorda, porque va a haber uno de ellos que penque todos los días, pues reduce esa consecuencia, sobre todo en el tiempo. 30 segundos sin móvil. Pues a los chavales con TDAH les da igual, que viven en un presente. Tú dices 2 horas sin móvil y mierda. 3 días sin móvil es mierda. No hay diferencia. Si yo vivo en una hora y ahora no tengo móvil, pues estoy jodido, ya está. No hay que prolongar los castigos. Los castigos no deben ser dolorosos. Esa mentalidad de que el castigo tiene que doler para que funcione es mentira. Los castigos tienen que ser intensos emocionalmente, pero no dolorosos. Intensos emocionalmente de la emoción que sean. ¡Bien, te voy a joder todas las vacaciones! ¡Yo vi! Y funciona igual. Es que no importa. Había un profesional en psicología que castigaba con cosas del te vas a tomar una taza de té. Era el castigo que hacía el inglés. Ahora vas a ir a la cocina y te vas a tomar una taza de té. Y el tío, la persona se tomaba la taza de té diciendo qué mal lo he hecho. ¿Sabes? Y era igual de efectivo, igual de eficaz que te pinchara o que te metiera una descarga. Pregunta. Cuando el caso más o menos de un adolescente que no es crianza, de un hermano pequeño que sí lo es, llega un momento que hay un conflicto entre los dos. El pequeño chincha al mayor, el mayor quiere su respeto, su tiempo, su espacio. Ahí llegamos a un punto que no sé hasta qué punto tengo que hacer mediadora y hasta qué punto tengo que dejar que sean ellos dos los que arreglen la situación. A ver, aquí hay opiniones y la ciencia no tiene una premisa. Yo soy de los de no intervencionismo entre hermanos. ¿Hasta qué límite? Hasta el límite de la violencia. O sea, cuando yo veo a un chaval con el puño cerrado hincado en la cara del otro, ahí digo, o sea, esto se está yendo de madre. Hasta ese momento, mientras el puño sea en la espalda o haya o entre puño y puño haya una risa, bueno, no me meto. Que no distorsionen el resto de la casa. Es decir, yo estoy viendo la tele en el salón y no se apegara a la calle. Pero por lo demás, yo me metería lo menos posible, me da igual que tengan TDAH o que no. A no ser que haya, otra excepción, uno de los dos hermanos en una posición de extrema sumisión o de extrema indefensión. Pues si uno tiene algo gordo y el otro le está machacando, pero en plan humillatorio. ¿Sabes? Eres una mierda, tal, no sé qué, y le está como haciendo un bullying, pero en casa. En ese caso sí intervendría en uno de ellos, en el agresor. Luego más adelante en la víctima, pero en principio en el agresor. Vale, ¿más dudas? Sí. ¿Por qué no le dices nada al otro si tiene todo eso? Al otro le digo bien, pero le digo, bueno, es que como ya él, es que el otro es por osmosis, o sea, ni siquiera estudia. Bien, pues utiliza eso. Utiliza eso. No, ¿por qué a este le dices por un 4 bien y a mí no? Dices, ¿cuánto le cuesta a tu hermana un 4? ¿Cuánto te cuesta a ti un 10? Claro, es que lo que le digo, yo lo que valoro, les intento decir, yo lo que valoro es el esfuerzo. Pero el chico que tiene un 10 tendrá alguna dificultad. Tendrá algo que no se le da genial. Pues el día que meta un gol, le montas un fiestón, porque te has metido un gol. Y ya, el otro día, oye, yo meto todos los días, por eso, ya está, no hay más. Es importante buscar dónde reforzar al otro, al que saca sobresalientes. Es importante dónde meterle baza. Pero cuando haya un esfuerzo, hay un refuerzo. Y si ves que un día estudia un poquito, porque si nunca estudia y sacas sobresalientes, si un día estudia un poquito y se llevas y dices, ay, me gusta haberte preocupado por tu futuro, tranquiliza. No, digo el que saca sobresalientes. Bueno, pues espero a que estudie. Espera, algún día estudiará. Por listo que uno sea y por buenas capacidades, esto es una... Por eso, bueno, hombre. Cuando toque y le veas, le refuerzas. Hasta entonces, yo refuerzo el esfuerzo. Y, de hecho, yo refuerzo mucho más el fracaso que el éxito.
Para mí el fracaso es lo que hay que reforzar, la no rendición. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a intentar en verano. Y yo ahí me levanto de la mesa y aplaudo. ¡Ole tus huevos, coño! Porque eso es lo que hay. Y lo voy a volver a intentar. Ahí es donde yo meto mi gran refuerzo, tío. Ahí. Donde, bueno, macho, has estudiado como un cabrón. Te has suspendido todas, pero no has dejado ni una. Y me dices que en verano lo quieres seguir intentando. Eres un titán, tío. Y eso es lo que vale. O sea, eso es lo que... Y en la vida es lo que vale. La gente lo que hace es bregar. Y los bregadores bregan. Y los otros se rinden. Y lo que yo quiero es un tío que bregue. Es lo que sea. Y luego es fontanero. Pues que sea un fontanero bregador. Perfecto. Si no importa, lo académico no importa tanto en realidad. Hoy en día estamos todos obsesionados con lo académico de una forma brutal. Pero es una obsesión que no es real. Lo académico no enseña nada. Vale, ¿más dudas o empiezo? ¿Tiempo? ¿Cuándo es el descanso? Vale, bien. Empezamos con estrategias. Esto ya es modificación de conducta. Empezamos por la primera, la básica y la buena. Si aprendemos a utilizar esta, todas las demás nos sobran. Esta es la que vale. La mágica, el refuerzo positivo. Bien, dicho así, ¿por qué tanto embrollo, no? Si solo hay que hacer esto y todo ya es mágico todo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad de hacer esto? Refuerzo positivo. La dificultad está en varias partes. Por un lado, en que los humanos no nos comunicamos con la voz. La voz es un apoyo a la comunicación, pero nos comunicamos con nuestro cuerpo, con nuestra cara, con nuestro tono de voz. Yo ahora os estoy hablando en un tono así como de algo, bla 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 bla, bla 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 bla. Bla 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 bla. No importa lo que uno dice, importa todo lo demás. Y en el refuerzo positivo importa mucho más esa mirada de tío, genial. Eso es lo que importa. Luego le puedes decir, tío, es una mierda. Pero no importa, a la persona le va a servir exactamente igual. Esa cara que has puesto, esa cara es la que yo he buscado. Y lo que luego digas por tu boca no importa. El refuerzo positivo es puramente emocional. La voz es un instrumento, lo veía el otro día en un documental, me llamó mucho la atención. Es un instrumento que a nivel evolutivo sirve para comunicar emociones, nada más. Los monos, por ejemplo, cuando están felices se ríen para comunicar que todo va bien. Cuando hay un malo hacen un sonido para comunicar que estoy en este estado. Cuando estoy cachondo, iba a decir, cuando estoy en celo, pongo otra voz para que se sepa que estoy así. Y los humanos hacemos exactamente lo mismo. Hola. Claro, esa humana está en celo y dice hola en esa voz. Pero cuando dice hola, no te está diciendo otra cosa. La voz expresa emociones y es la emoción la que hace el refuerzo positivo. No es el que te diga muy bien, es que esa persona está sintiendo que yo soy alguien válido, alguien bueno, alguien que puede hacerlo. Como ella lo siente, yo me lo creo y lo siento también. Y luego además hay que tener en cuenta dos cosas, el falso refuerzo y el sobrerefuerzo. Vale, el falso refuerzo es un refuerzo que aplicamos cuando no hay conducta a reforzar. Es decir, yo quiero que un chaval... Pongo otro ejemplo. Mi mujer quiere que yo apague la luz. Entonces, bueno, yo soy un poco despistado y no apago la luz. Me levanto de la cama, voy a la cocina, vuelvo de la cocina y por el pasillo escucho, gracias mi amor por apagar la luz. Tiqui, 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 y la apago. Es decir, en un falso refuerzo lo que hacemos es dar un refuerzo gratuito, antes, incluso sin saber, si la conducta efectivamente se ha hecho o no. Oye, gracias por hoy hacer la cama, me encanta. Pero mamá, si no, calla hijo, gracias por hacer la cama, muy bien. Ya está. Y si no lo hiciste, no me importa. Yo lo que te estoy diciendo es, si lo hubieras hecho, yo te daría esto. Este es mi refuerzo, de pa' por sí. ¿Cuándo se utiliza el falso refuerzo? Cuando estamos a cero, cuando no conseguimos encontrar una conducta, un paso de la conducta a reforzar. Es decir, uno no puede dar el refuerzo cuando se llega al final. Uno tiene que reforzar acercamientos. Un día estira la sábana, oye, qué bien que estiraste la sábana. Un día le pones la colcha encima, qué bien que pones la colcha encima. Esto es lo difícil del refuerzo positivo, que hay que hacer muchísimo más que el negativo. Y además hay que ir por pasitos. Pero cuando no hay ningún pasito, cuando el tío no mueve absolutamente nada, hacemos un falso refuerzo. Y al día siguiente moverá un pasito.
Y luego ahí ya hacemos la fiesta. Si por nada le hicimos un falso refuerzo, por algo hacemos fiesta. Y luego está el sobrerefuerzo. El sobrerefuerzo es cuando decimos o intentamos hacer un refuerzo que en realidad no sentimos y nos lo cachan. Ah, está muy bien, sí, hijo mío, está muy bien. Ve a tu cuarto a jugar. Es como está muy bien, no me lo creo. Cuando una persona no valora o te digo está muy bien por algo que no ha lugar. Si yo te digo, por ejemplo, como padre, muy bien por venir vestido. Me he visto todos los días. La persona no va a sentir que eso es reforzante porque él no siente que está mejorando. Siente que este tío es un pasteloso y un dulce que aquí me está dorando píldoras. Y entonces el refuerzo no funciona. Por eso cuando reforzamos hay que ser sincero. Esto es importante, ser sinceros. Y dentro de la sinceridad, buscar la parte donde nos interesa. No te voy a decir que ese Lego es una mierda. No te lo voy a decir. Te voy a decir que, oye, los colores están muy bien. Bueno, ya que no puedo hablarte de la construcción, te hablo de los colores. Pues esto es igual. Ya que no puedo hablarte de esto, te hablo de lo otro. Busco aquello donde efectivamente esto esté mejor de lo que estaba ayer. Y te lo vamos a ver. Vale. ¿Dudas sobre cómo aplicar el refuerzo positivo? Si las tenéis, os recomiendo a todos teatro. Tan sencillo como esto. El arte dramático es, desde mi punto de vista, una herramienta terapéutica brutal. Porque en arte dramático las personas actúan, empatizan, se ponen en emociones de otros, tienen que fingir ser otros y sentir lo que sienten otros. Y a nivel empático esto es brutal. A mí me ayudó muchísimo. Y cuando quiero meterme en un papel, en el papel como yo llamo de padre americano, o pequeño Timmy, para meterme en ese papel de superpadre ideal, tengo que ser un actor, tengo que salirme de mi papel, tengo que decir, vale, ¿qué estamos haciendo mal? Lo escribo, lo pienso, me voy a meter, y entonces interpreto el papel. Me escucho mi voz, estoy muy atento de mi voz. Hola, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y siempre atento de la voz. ¿Me dices que estás embarazada? Ay. Controlo la voz, siempre. Es lo primero que uno tiene que... Si controlo mi voz, controlo mi emoción. Si no controlo mi voz, mi emoción se va al carajo y entonces pierdo el juego. Porque el chaval nos gana. Siguiente estrategia. Extinción. La extinción es una estrategia muy fácil de explicar. Ignorar la conducta que deseamos eliminar. Qué fácil es de explicar, ¿verdad? Hacer la extinción es un poco más difícil. Sobre todo por dos motivos. La primera es que la extinción en sí no funciona. Es decir, solo la extinción no nos va a dar un resultado. Yo le extingo a un chaval que le toca el culo a las niñas. O extingo al payaso de clase. Incluso extinguiendo a un chaval que quiere que... Mira mamá, yo le extingo. El problema de la extinción es que si no la completo con una conducta compensatoria, la persona volverá. Es decir, yo tengo una necesidad, la necesidad de que no me mire. Esta es mi necesidad, quiero su atención. Entonces yo voy allí, le tiro del bolso. Mi mamá aguanta, me está extinguiendo y no mira. Pero yo sigo teniendo necesidad de atención. O alguien me cubre esta necesidad, o yo voy a intentar hacer esto más intensamente al principio, más intensamente, y cuando veo que esto no funciona, voy a probar otras cosas. Pues te pincho en el culo, pues te tiro del pelo, voy a reclamar tu atención, porque no hay algo que me esté satisfaciendo esto. Si mi madre se agacha y me dice, hijo mío, cuando termine la charla de Javi te atiendo. Bueno, pues yo ya tengo esta atención que me la van a dar en este momento. Y luego continúo extinguiéndole, porque el chaval, lo que os digo siempre, el razonamiento no cambia conductas. Después de ese razonamiento, el chaval va a seguir intentándolo. Pero como ya tiene el razonamiento, cuando se rinda, esperará en lugar de intentar otra cosa. Lo que no van a hacer los chavales es rendirse sin tener nada en la mano. Por eso siempre digo a los padres que jamás digan no. Nunca digáis no. Papá, ¿puedo ir a casa de Pepito a dormir? Claro que sí, hijo mío. Cuando apruebes todas iremos a casa de Pepito a dormir. Siempre tiene que haber un claro que sí. Y luego voy a poner un precio a pagar según lo que me esté pidiendo y la coherencia de lo que me esté pidiendo. Y un camino a seguir. Pero siempre tiene que ser un papá, ¿puedo? Sí. Para hacer esto, vamos a hacer esto, luego esto, y al final haremos esto. Pero lo quiero ya.
Pero es que es como tienen que ser las cosas, hay que hacerlo por este camino. Y es el camino por el que hay que ir. Y al final lo suelen aceptar o deciden no hacerlo. Paso, bueno, genial, pues pasas. Pero yo no te dije yo que no, lo dijiste tú. Vale, otra cosa importante de la extinción es que no se extinguen personas, se extinguen conductas. Si hay un niño haciendo el payaso en una clase, yo no fijo que el chico no existe, fijo que no está haciendo el payaso. Si, por ejemplo, estuviera de pie encima de la mesa, yo miraría como si estuviera sentado, me lo imaginaría sentado y hablaría con él como si estuviera sentado. Yo me tengo que imaginar que el niño está haciendo lo que debería estar haciendo, si no, no podré extinguirle. ¿Cuándo no hacer una extinción? Esto no os lo tengo que decir, cuando hay riesgo. Pero es que cuando hay riesgo, por mucho que yo os diga que extingáis, ya no lo vais a hacer. Porque el humano tiene unos impulsos y unas emociones que hacen que actúen cuando realmente tienen que actuar. Con lo que siempre que seáis capaces de extinguir es que está bien hecho. Y algunas de las veces que no lo seáis capaces deberíais haberlo conseguido. Modelado. El modelado consiste en refuerzo, extinción, refuerzo. Es decir, vamos a buscar a otra persona, un compañero. Vamos a poner el caso de un aula. Tenemos a dos alumnos. Hay un alumno que me está mirando y hay otro alumno que está mirando para atrás. Yo quiero que el alumno que mira para atrás, el alumno Juan, me mire. Y entonces cojo y le digo a Ricardo, oye Ricardo, me encanta cuando me atiendes. Después de esto, después del aprendizaje vicario, después del refuerzo al modelo, tengo de 1 a 5 segundos para que la persona que está al lado haga así. Como diciendo, yo también te estoy atendiendo. Y en ese momento tienes que reforzar a la persona. Juan, tú también me atiendes genial, me encanta. Si no hacemos esta última parte, lo que aprende la persona es, cuando Ricardo atiende, le refuerzan y le atienden. Pero a mí solo me prestan atención cuando miro hacia atrás y las lío. Porque mira, miro hacia atrás, Javier, miro hacia adelante, y no pasa nada. Sin embargo, a Ricardo le acaban de decir muy bien por mirar hacia adelante. Si yo vivo en un margen de tiempo tan corto de plazo, si yo soy tan cortoplacista, si como TDAH vivo en un presente, no voy a ser capaz de tener en cuenta que este chaval lleva atendiendo toda la hora y yo no, porque yo no me miro. Por eso hay que ser tan cortoplacistas, tan inmediatos. El refuerzo, en cuanto el chaval gire y me esté mirando, ya está, se lo doy. A la de nada de acercamiento, incluso aunque no lo fuera a hacer. Oye, me encanta cuando tires los papeles a la papelera y veo que el otro se mueve en la silla. Muy bien, tú también, por hacer ese intento. Bueno, refuerzo, no iba... No, tú ya te has movido, yo ya te he dado el refuerzo. Reforzar acercamientos. Epa, que me fui. Esta es muy buena en el aula, ¿vale? Muy buena en el aula. En casa más difícil de aplicar, pero en el aula muy buena. Y rara vez funciona si no has hecho un plan. No te van a salir espontáneas. Estoy harto de que Juanito no mire para adelante, voy a hacer esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Me lo pienso, lo planteo, lo hago. Sin más de la nada no va a salir. ¿Habéis entendido esto? ¿Quedó claro? Refuerzo una conducta a otro compañero, inmediatamente después refuerzo la conducta a la persona. Etiquetaje positivo. El etiquetaje positivo es una estrategia de vínculo, de ganar vínculo. Consiste en contrarrestar el etiquetado negativo que tienen los chavales con ciertas dificultades. El vago, tonto, malo, listo, todo eso. Vamos a poner un contrapeso con un etiquetaje positivo. El etiquetaje positivo consiste en poner un sobrenombre, un apodo positivo. Siempre cuento el caso de un chavalito que cuando llegué a un taller fui solo un par de veces a sustituir y me advirtieron que había un chaval que era un demonio. Pegaba, inquieto. Efectivamente, el primer día el chaval estaba bastante latoso. Y hubo un momento que el tío se puso a hablar y hizo un argumento muy razonable. Yo le dije, caray, tío, tú servirías para abogado. Y yo, Juan, el abogado. El tío me miró como si hubiera visto un extraterrestre. Se puso así. No me lo separé de al lado en los 2 días de taller. Se ponía a mi lado, estaba ahí, me miraba y... El abogado, decía. Yo decía así, el abogado, decía. Yo, el abogado. Es tan sencillo como esto. Que ese tío puede que llegue a ser comunicador o algo relacionado con algo, porque él cree que esto le vale. Los etiquetajes positivos tienen que ser verdad. No vale decirle el matemático a un discalcúlico que está jodido, porque no es tonto. Es decir, hay que ser mínimamente realistas. ¿Se puede exagerar? Sí. ¿Se puede magnificar? Sí, pero tiene que haber una realidad. Vale.
Sí. A ver, yo trabajo con un niño que tiene TDA y es más triste y el viernes, curiosamente, se me acordé ahora, estuvimos trabajando cualidades. Estuvimos 50 minutos y fue incapaz de sacar una cualidad suya. Lo único que acabó sacando y para tirar por ahí, porque dije, bueno, pues por algo que dijo, le voy a decir que está muy bien. Él es adoptado y me dijo, mi cualidad es que soy filipino. Y yo, pues es verdad, tú eres filipino. Y yo, no, y mira cómo mola ser filipino. Y yo no sé. Él es incapaz de ver sus cualidades. ¿Hay alguna estrategia para trabajar? Porque él es negativista. Desafiante. Tiene 8. DND. Negativista, ¿me quieres decir pesimista? Pesimista. Vale, porque no es lo mismo. Perdón. Negativista quiere decir no, que no lo hago. No, él es negativo. Vale, es pesimista. Hay un problema de autoestima, hay una dinámica que me gusta bastante que se llama el árbol de la autoestima o algo así. No el título, solo haz la dinámica. Obviamente una persona que está así es una persona que no ha recibido inputs creíbles. O sea, cuando su madre le dijo, eres un niño buenísimo, no se lo creyó. Dijo, sí, bueno, eso es lo que me dice mi madre porque me tiene que decir mi madre. Sí, esa es su actitud. Que bien has hecho esto, muy bueno. Que no cuela. Tienes que ganar criterio en tu refuerzo. Si el chico es súper triste, y yo digo que le pongo un etiquetaje de sonriente, voy a tener que remontar muchísimo, porque no es idiota. Me miro al espejo, miro el careto que tengo. Me dices el sonriente, tú para mí ya no tienes criterio ninguno. Tienes que buscar algo que él se crea, empezar por... Y a lo mejor meterle caña. A lo mejor meterle caña sin agresión moral, sin estar enfadado. Oye, tío, mira, eres un inútil en matemáticas, eres completamente inútil, pero, oye, ¿y la trompeta lo bien que la tocas? Pues ya está. Pues, reconocer algo para que él tenga... Ganar credibilidad es fundamental. Y otro truco que hago a veces y me funciona es darme por ofendido. Oye, tío, si te digo que lo haces bien, es que lo haces bien. No te estoy de coña, si no te diría que lo harías mal. El ponerme en serio y decirle, mira, macho, que no, que cuando lo hagas mal te lo voy a decir. Y de hecho, mira, ¿quieres que te diga cosas malas? Empiezo. Y te suelto 3 o 4. Y ahora digo, ahora esta la haces bien. Y intento que si no se lo cree, es que lo hice mal y entonces yo me quedo dándole vueltas al coco. No se lo cree realmente. Y busco, y cuando no funciona nada, lo que va a funcionar seguro es los iguales. Que 8 compañeros suyos de la misma edad lleguen y le digan que sí, tío, que lo haces de puta madre, ya está. Ahí el criterio es total, el criterio de un igual es absoluto. El mismo tío que me llama negro de mierda o lo que sea que me llame, me dice que lo hago bien. Esto tiene toda la credibilidad del mundo. Es difícil conseguir iguales que sigan tu juego, pero se puede trabajar también. ¿Alguna otra duda? Espera, no te entiendo. Cuando él sabe que sus emociones es que se siente tonto, que no llega al nivel, que no es igual que aquel. De formas distintas. Que lo ve mal. Que tú te sientas tonto no es nada parecido a me siento diferente a aquel. En me siento diferente a aquel, yo voy a validar. Es que eres diferente. Claro que eres diferente. En me siento tonto, perdón, el micrófono, lo siento. En me siento tonto, yo no iría ni siquiera por las pruebas. Algunas veces tú tienes un test delante que dice que este chaval no solo no es tonto, sino que además es muy listo. Yo no lo utilizo jamás. Jamás. Tengo grabado, claro, eso cada profesional tiene su vida. Yo tengo grabado en mi cabeza el día que me dijeron que mi problema era que era superdotado. Me cagué en Dios. O sea, yo me digo que soy tonto. Acepto que soy tonto y ya está. Y bueno, pues seré tonto y ya está. Y llega un psicólogo de mierda a decirme que no, que soy muy listo. Entonces ya me dirás tú porque estoy mal hecho. Entonces sí que soy gilipollas. Porque si siendo listo saco ceros, entonces algo está fallando en mí muy gordo. O sea, el bajón de autoestima fue brutal. Porque ni siquiera me puedo decir que es que soy tonto, porque mira, soy tonto, no puedo hacer nada. Pero no, que soy listo, joder. Con lo que yo no iría por ahí. Iría por... ¿Y si fueras tonto qué?
Vamos a poner que es cierto. Vale, de acuerdo, estoy contigo. Eres tonto. ¿Qué hacemos? No, venga, no pasa nada, oye. Hay gente lista y hay gente menos lista. ¿Cuál es el problema? ¿Tú qué quieres hacer con lo que te ha tocado? Y lo trataría con naturalidad, no negándolo. Luego, si el chaval es más listo o menos listo, no es lo que el chaval está preguntando. Lo que el chaval está preguntando es si es capaz. Y tú puedes ser muy listo, pero incapaz de atender al señor de bigote aquel. Incapaz. Con lo que yo jugaría con la paradoja. Le daría la razón y le seguiría la bola y le diría, bueno, vale, ¿y entonces qué? Con naturalidad. ¿Y entonces qué no puedo? No, perdona. Tontos en la universidad hay tantos como listos. Si quieres te traigo números. O sea, que no, claro que puedes exactamente igual. ¿Qué te costará más? A lo mejor te cuesta más. Sí. Y hay gente lista que también le cuesta más porque no tiene, yo qué sé, padres. Yo qué sé. La vida es así, esto es lo que nos ha tocado, no pasa nada. No le dejaría que uno le diera importancia a eso. Más allá de la realidad se la diría cuando esto no estuviera tan allá abajo. Cuando el chaval estuviera un poco mejor, ¿recuerdas aquel día tal? Pues no, y ahí sí le podría enseñar un número, una realidad o un algo, pero es secundario. Subir la autoestima de alguien no es nada fácil. Y mantenerlo, o sea, a mí me das un chaval, me lo metes allí, yo empiezo, y más o menos lo saco motivado. Pero que eso dure 10 minutos, eso ya no, es que eso no depende de mí. Eso depende de cada piedra que se vaya encontrando. El primer compañero le da una colleja, el segundo le dice, ya se fue a la mierda. Los iguales son la base, los iguales son el peso. Si no consigues que unos iguales le den un apoyo, aunque sean 3. No. Si él te viene diciendo soy tonto, yo ahí, en ese momento, no reforzaría sus cualidades. En otro momento cualquiera, que él esté distendido y haga algo bien, ahí sí, no, lo sé de puta madre. Pero no le diga, lo sé de puta madre, ¿ves cómo no eres tonto? No, olvídalo. Olvídalo. Coge ese hecho y apártalo, mételo en un cajón. Y en otro cajón. Y tú vete echando piedras en el cajón bueno y valida el malo. Pues a lo mejor sí eres tonto. Y no pasa nada, se trabaja más y punto. ¿Qué te crees aquí? ¿Tu padre es una lumbrera? Tu padre es tu padre. Ya ha bregado, ya ha suspendido, ya ha bregado, ya está. El poner el padre como el modelo idílico, mega perfecto, y esto es una cagada. Porque lo que le estamos pidiendo al chaval es que sea perfecto, y el chaval no es perfecto. Y cuando el chaval la cague dirá, es intolerable cagarla. Y desde luego es intolerable reconocerlo. Vale. Primero hay que tener en cuenta la edad. Vale. De más o menos de 11, 12 a 21, 22, la columna fundamental de una persona es lo social. Antes podemos ver que tiene respaldo familiar, lo puede trabajar de una manera, pero de 12 a 22, si una persona está vacía en lo social, olvidar lo académico, olvidar lo familiar, olvidarlo todo, o construye a nivel social una seguridad, o la cosa no va a ir bien. Porque es lo que importa, o sea, a los 22 años lo académico laboral, a los 12 lo social y hasta los 12 lo familiar. Vale, respondiendo a tu pregunta, más allá de tener esto en cuenta, primero se valida, siempre. Validar las emociones, entiendo cómo te sientes, entiendo que estás jodido, entiendo todo lo que te fastidia, te valido. Luego, si este chico en concreto tiene apoyos, es decir, si tiene 5 amigos estables, que no sean los con los que se ha peleado, no le daría demasiada importancia, porque de dársela tendría cola de chavales que te vienen con lo mismo. Si tú tienes un grupo estable y has tenido un lío, has tenido un lío, aprende del lío, te valido la emoción, te digo que aprendas del lío y ya está, suficiente. Pero si tú no tienes un grupo estable al que agarrarte, entonces te voy a tener que dar yo ese agarre. Voy a tener que ser tu amigo. Me voy a ir contigo a la cafetería y me voy a tomar contigo un curasán. O a donde sea. Es decir, si el chaval no tiene sustento social, tengo que procurárselo como agua. Y si no, le hago un sustituto barato, que aunque sean
mis propios amigos, como padre o como profesor o lo que sea. Pero ahí, si no tiene a nadie, sí que tengo que dar un apoyo. Es fundamental, porque si no lo hundo, si no lo destrozo, ni siquiera mi referente me da atención. Entonces es que no sirvo para nada. A mí no merezco atención de nadie, ni siquiera de un tío al que le pagan por atenderme. Ese es como el sumum. Si los 5 amigos son los de siempre y es recurrente, yo, si pudiera, trabajaría con los amigos. Los reuniría allí a los 5, con él incluido. Hablaría primero con él lo que voy a hacer. Y diría, chicos, vosotros sabéis que aquí Juan es impulsivo. Y a veces no las piensa y con todo su buen hacer, pues y de repente pues, te soltó un manotazo. Pero mirar la cara que pone después de soltarle el manotazo. No quería. Pero yo ahí lo trabajaría con los compañeros, para que los compañeros primero lo apoyen al principio cuando es más peque, y cuando es un poco más mayor lo anticipen. Juan, tranquilo, Juan, que al final vamos a acabar enfadados. Es decir, si yo me anticipo a Juan y le digo a Juan lo que va a ocurrir, Juan tiene opciones de coger esa información en el ejecutivo que no tendría en ese momento accesible y hacerla accesible. Se la recuerdo. O una autoinstrucción, o un juego, o la tortuga para los peques. Oye, la tortuga, nos metemos en nuestra tortuga, bajamos y luego continuamos. ¿Conocéis la técnica de la tortuga? Sobre todo las de infantil. Vale, continúo. ¿Tiempo? ¿Sí? Te voy a explicar mi caso. Tengo la suerte de tener amigos Sí. es un grupo que lo apoya, que lo ayuda, que lo reprende, que es capaz de modificar las conductas. Pero el niño no llega a los límites mínimos académicos. ¿Vale? Los profesores me dicen que el niño es mejor que repite. Espera un momento, fíjate cómo estás hablando. Mírate. Estás diciendo, mi hijo tiene el futuro asegurado. Tiene un grupo estable de amigos que, ojo, le guía, le reprende, le apoya, sonríe, me da igual la segunda parte. Te estoy diciendo que esta es la 1. Pero el problema es que en el colegio me dicen lo contrario, que el niño no llega a los mínimos. No, te dicen que no tiene amigos. No. Entonces no te dicen lo contrario. No, pero es que lo van a hacer, es decir, si no llega a los mínimos, lo van a hacer repetir. Sí. Y yo estoy peleando, buscando argumentos para que no me lo hagan repetir, porque ¿Cómo que te lo hagan repetir? Parece que estás en un juicio y alguien te... No, vamos a ver. A ver, como profesores... Vale, escúchame, con 10 años y como persona que maneja todo, yo no evitaría que ese chico repitiera. No. Yo no hago repetir a nadie. El chaval no llega a mínimos y si sigue subiendo cursos sin llegar a mínimos, la distancia cada vez será más grande. Este grupo seguirá siendo... A ver, si con 15 años tú me quitas de mi grupo estable, es como si me quitas una hernia del riñón. Me estás haciendo un dolor. Y ahí sí que podría decir, hombre, pues... Y tendría que ver pues, la proyección final del chaval, bueno, oye... Y tendría que valorarlo. Con 10 años no lo valoro porque el chico se va a reponer socialmente y hasta los... Todavía no entro en esa fase donde es lo más importante, que le va a doler, que se va a mover, claro que sí. Pero el sistema tiene algunas cosas en las que tiene un sentido para cómo es el sistema. Y no quiero ser yo el que lo defiende, por Dios. Pero que un chaval no alcance los mínimos y siga pasando de curso, es un chaval que cada vez se va a sentir más tonto y más lejos del regalo, el encerado, Dios mío, lo que pone allí, matrices. O sea, no es lógico tener a un tío metido en un aula sin enterarse de nada. No tiene sentido. Los amigos son amigos, puede jugar con ellos en recreo y sobre todo a los 10 años puede hacer nuevos amigos en el siguiente curso. No puedes tener ese miedo que veo,
es el peor problema de tu hijo. Te lo digo, lo siento, te lo digo. Tu miedo es su miedo, tu miedo es su inseguridad, tu miedo son los leones que hay fuera. Pero tú estás viendo leones que no existen, no hay esos leones. Claro que no es lo mismo, son otros grupos. Tu miedo es el peligro. Mi madre está acojonada, malo. Algo va a pasar porque si mi madre tiene miedo, yo tengo que tenerlo también para sobrevivir. No puedes tener miedo cuando no hay nada grave. Y si repite, repite. Y si tripite, tripite y cuatripite. Y ya está. ¿Tú qué quieres hacer? Quiero ser astronauta. Pues chaval, si quieres ser astronauta hay que estudiar físicas. Y a estudiar. Ya está. Y si repite, repite, pues ya está. Y no pasa nada, el mundo no se termina. No sé, es lo que te... Yo cuatripití. Bueno, pues aquí estoy. Sí, pero espera. Que el refuerzo es cojonudo, sí. Que lo vaya a perder es una putada, también. Que lo va a perder millones de veces en su vida y va a tener que rehacerlo, también. Y yo, de hecho, muchísimas veces recomiendo el cambio de colegio a ciertos chicos, solo para que vuelvan a empezar socialmente. Y les recomiendo que vayan a campamentos de verano, a 4 en el verano, para que vuelvan a empezar socialmente. And again. Siempre. Y siempre, antes de esto, lo trabajo con los chicos el punto cero de ese momento, el cómo inicio mi mundo social. Recuerdo en la universidad, 2 chicas, en la universidad estábamos en la residencia y comíamos todos en una mesa. Y había 2 chicas que yo creía que eran de recepción. Yo no se lo daba porque creía que eran de recepción. Y un día las chicas vinieron y nos montaron un pollo porque las aislábamos. Yo me quedé pensando, esto en febrero, ¿quiénes son esas 2 tías? ¿Qué dice que las aislamos de qué? Si yo no sé ni quiénes son. Esas chicas llegaron el primer día y en lugar de poner cara de novata y estar así, hola, como estamos los demás, que no conocemos a nadie, tú llegas a un sitio y estás saludando a todo el mundo. Y entonces tú sabes que los que son como tú, que vienen nuevos, porque tienen la misma cara de idiota y están saludando a todo el mundo. Y te haces amigo de ellos. Y la persona que entra y no saludaba, pues se quedaba aislada. Y 6 meses después protestaba. ¿Qué cojones quién eres? Eso es lo que le intento decir a los chavales. Al iniciar una nueva relación, hay unos protocolos sociales que funcionan, como poner esta cara y decir hola, y estar a la búsqueda. Si yo estoy así, escondido en una esquina, pues voy a fallar. Y por eso te lo cambio de colegio, te vuelvo a llevar a otro campamento, o luego seguimos intentando, no pasa nada. Y lo pasé mal en el último momento. Joder, qué putada. Lógico, lo pasarás mal, no lo lograste. Hay que continuar. Lo social, insisto, es fundamental. En lo que nos va a mantener cerca de un futuro digno, lejos de la droga, cerca del amor sano y cerca de todo lo que queremos y lejos de todo lo que no queremos, es tener amigos. Y no tanto tener unos amigos de alta clase social o que hagan unas conductas o no las hagan, como tener unos amigos buenos, estables, que te quieren, más allá de lo que hagan. Las relaciones sociales diversas, cuanto más diversas mejor. Y tengo un amigo gitano, mucho mejor que no tenerlo. Y lo que tú quieras, también mucho mejor. Sí, las madres siempre vienen con, no, es que sus amigos no son los más adecuados. Vale, ¿y tu hijo para cuántos no es el más adecuado? ¿Y qué? Si no se trata de eso. Es fiel a sus amigos, lo da todo, le quiere, es querido por sus amigos. Si dice tengo un problema, aparecen 6 o huyen. Pues eso es lo que verdaderamente importa, porque es lo que le va a dar estabilidad a la persona para continuar y tomar sus elecciones. Y decir, de esta gente aprendo que no quiero jugar al golf. Y de esta gente aprendo que la droga es mala. Y de esta gente aprendo, perfecto, no hay ningún problema. Vale, tiempo. Tiempo fuera. Y es la última antes del descanso. Vale, el tiempo fuera es una estrategia en principio conocida por todos y que yo recomiendo no hacer. No hacer al menos como en principio se diseñó. El tiempo fuera se diseñó como la ausencia de estímulos a una persona tantos minutos como años tiene de vida. De toda la vida al rincón. ¿Vale? Al rincón de la pared, eso es el tiempo fuera. Time out. Vale, el tiempo fuera es una especie de extinción obligatoria. Para hacer una extinción, yo lo que hago es privarte a ti de la atención. Y si tú no puedes atenderme, pues ya no sabes si te atiendo o no. En el rincón, en tu cuarto, donde sea. En el caso del TDAH eso falla por todos los lugares, porque yo no necesito estímulo para distraerme. Yo hago así y ya está, a volar. Y voy en mi dragón y aparecen unas nubes y las esquivo. Y no tengo ningún problema estar en el rincón toda la mañana, porque allí estoy en mi mundo. Con lo que el time out ahí no funciona.
¿Qué recomiendo yo hacer? El camino contrario, el tiempo fuera al docente, o al profesor, o al padre. Lo que en psicología se llama distancia emocional. Imaginaros una tele, y que vosotros dais un paso atrás, os veis desde atrás, os veis la cogorota y la situación. En una tele, como si hubiera una gran pantalla de metaquilato, no podéis hacer nada. Por ejemplo, soy un profesor, mi clase está hecha un Cristo. Y yo, en lugar de hacer algo, en lugar de ejecutar, en lugar de decir, me callo, me congelo y miro. Y pienso, ¿vale? ¿Qué está pasando? Tenemos al profesor americano con sus alumnos negratas que están completamente desbocados. ¿Qué haría este profesor? ¿Qué podría decir para llamar su atención? ¿Cómo lo haría Michelle Pfeiffer? Bueno, se me ocurren cosas, las puedo probar, pero siempre desde la calma, porque esto es una película, en una televisión, y no hay nada que ocurra que me afecte. No es tengo que controlar esta aula, a ver, chicos, no, tú no tienes que controlar nada, tú date un paso para atrás y mírate. Ahí tienes, esto es lo que está ocurriendo, tus chavales están pegando, lo que sea que esté pasando. Te miras, piensas, te haces un plan y dices, vale, ya sé lo que voy a hacer. Chicos, ¿habéis visto ayer la serie de... no me funcionó? Un paso para atrás, no ha funcionado. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Lo bueno de la distancia emocional es que yo mantengo la calma y mientras mantenga la calma tengo algo que hacer. Delante de una aula desbocada, lo que mejor he visto que funciona es esto. Ya está. Me quedo, espero, miro. Os hago mirada, ¿qué tal? A gusto, bien, ¿no? Está bien. Y muchas veces uno se desespera. Y sin embargo, solo con intentar hacer esto, aunque no lo lográramos, aunque no lográramos hacer un plan y ejecutarlo, ya nos funcionaría. En el caso de padres, esto es bastante más difícil, no es tan sencillo. Como profes podemos marcar más distancia, como padres se nos va la vida en ello. Si se acatarra, ¿qué? Vale, en el caso de los padres amplío la distancia emocional con la técnica MKGO. Os la conté el otro día, la técnica MKGO. MKGO, exactamente. Mano en la barriga, cara fruncida, ahora vengo, voy al baño. Funciona estupendísimamente bien. Cuando yo veo que la situación no la voy a controlar, me hago el loco, uy, espera, que esto es muy urgente, fijo que tengo una urgencia muy rápida que tengo que ir ahora mismo, me encierro en el baño, me echo agua en la cara y no salgo del baño hasta que sea capaz de sonreírme al espejo. Esta es la parte que hace que funcione. Me sonríe al espejo y al sonreírme, mi pensamiento cambia en el bueno. Vamos a ver, ser realista. ¿Qué pasa? ¿Se muere alguien? No se muere nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pasa que la niña está embarazada. Vale, la niña está embarazada. En ese momento bajo la cabeza, me vuelvo a poner cara de truño, me vuelvo a echar agua, me calmo, pero hasta que consiga sonreírme, mirarme al espejo y decirme lo que pasa, no puedo salir del baño. Y ahí me hago el plan. Voy a ir, ¿qué puedo hacer para que aprenda la lección? Bueno, voy a llamar al chico, les voy a decir que van a tener el chaval, se van a acojonar, esto creo que puede funcionar. Voy a decirles que, bueno, lo que sea, mi estrategia, la que vaya a utilizar, la que fuere, pero la saco pensada, tranquila, con una sonrisa en la boca y sabiendo lo que voy a hacer. Y sabiendo sobre todo la importancia que realmente tiene esto. Esto es importante, muy importante, es vital. ¿Qué pasaría si se volviera a repetir? Todas esas preguntas me las tengo que hacer para quitarle hierro. ¿Y qué pasa si el chaval repite? Claro, y aquí viene cuando, por ejemplo, me empiezo a dar malas respuestas. Si el chaval repite, entonces el año que viene no hará amigos. ¿Por qué? ¿Por qué iba yo a pensar tal cosa? Es decir, hay respuestas que no tienen por qué. Yo tengo que ver la probabilidad. Hombre, hay una probabilidad de que no haga amigos. Hay una probabilidad de que si los haga y aprenda a hacerlos mejor. Bueno, ahí lo tengo. Vale. ¿Cuánto tiempo? Para el descanso. ¿Cuánto tiempo de descanso? Media hora. Vale, damos media hora de descanso y volvemos. Vale, continuamos. Antes de terminar, vamos a hacer tres cosas. Voy a hacer una pequeña encuesta entre vosotros. Vamos a leer algunos mensajes yo de esos que hemos escrito. Y luego vamos a hacer preguntas. Y luego, cuando el tiempo apremie, pues terminaré. Es decir, vamos a hacer la ronda de preguntas antes de que termine las últimas estrategias. Luego dejar un último más. Bien, empezamos por aquí. Preguntas. ¿Tenemos alguna duda o alguna cosa en la que no estemos de acuerdo? ¿Ninguna? Genial. Mensajes yo. ¿Algún voluntario para leer el que tenga?
leer el que tenga, los mensajes que hemos escrito, los mensajes yo. Venga, para allí tenemos uno. Voy pasando el micro. Hola, teño dúas mensaxes, porque non sei moi ben como se aplica. Teño unha mensaxe feito a unha situación que me gusta, e que quero darle a coñecer que me gusta. E teño outra mensaxe en que fai unha cousa que non me gusta, pero para a imagen que sí. Bien, los mensajes yo, aunque se pueden utilizar para cosas positivas, están pensados y diseñados para las cosas que no me gustan. Para las que me gustan, un refuerzo es suficiente. Bien, léela que no nos gusta, léelo. Cando che teño que repetir que poñas o chanda, síntome nervioso. Vamos, xa é algo que tengo que facer unha serie de minutos. Lee el mensaje. Pero estou de huevo a peor. Lee el mensaje. Repito, cando che teño que repetir que poñas o chanda, síntome nerviosa. Gustaría que puxeras o 18 gramas porque sei que vas a intentar. Bien. El mensaje está bien, viene en formato. Siempre que hagamos un mensaje yo tenemos que ver forma y fondo. Es decir, la forma es buena y lo que te estoy pidiendo es coherente, porque te puedo pedir cosas que no son coherentes, por mucho mensaje yo que te ponga por medio. Para que un mensaje yo funcione bien, el mensaje está bien hecho. ¿Cómo mejorarlo? Para que un mensaje yo funcione bien, la clave, el punto, es en la emoción. La emoción es el dardo. Antes por ahí alguien me decía algo así como, no recuerdo el mensaje yo que me leyeron, pero la emoción es me siento como si me tratases mal. Y en lugar de esto es me siento humillada. Buscar emociones reales, buscar nombres de emociones. Sé que somos analfabetos emocionales, sé que no sabemos lo que quiere decir aflicción, aprensión o cualquier otra emoción. Tenemos jodido y bien. Y estas son nuestras dos emociones. Hacer un esfuerzo, buscar en Google palabras. La clave es la emoción. No es lo mismo decir, hijo mío, cuando te pillo rebuscando en mi cartera, siento que me estás robando. Que, hijo mío, cuando te pillo rebuscando en mi cartera me siento violada, siento que no respetas mi intimidad, que no valoras nuestras cosas. Porque estos segundos como, au, hostia, se siente así. Lo primero es siento que te estoy robando, no lo sientes, te estoy robando. Es decir, es importante la emoción. Bien, otro voluntario. Olvídate. Haz la pregunta al revés. ¿Y si son demasiado mayores para entender la emoción? Que no. Un niño de 1 año, tú en un momento utilizas una emoción, dices aflicción en el momento que es, y el niño lo entiende perfectamente, porque el niño tampoco entiende lo que es cualquier otra palabra. Pero las emociones precisamente se desaprenden. Los niños nacen conociéndolas perfectísimamente y saben con 1 milímetro la diferencia entre la carta. Lo tienen clarísimo. ¿Qué es lo que significa esa palabra? ¿Por qué pierdes el hilo en la explicación? Si es así, le explicas lo que es la palabra y luego vuelves a empezar. Lo bueno de un mensaje yo es que no caduca. Un sándwich lo tienes que hacer en el momento. El mensaje yo te lo puedo decir 10 años después. Cuando me robaste la novia en tercero. Y funciona exactamente igual. Cuando me gritas, me siento agredida. Me gustaría que te tranquilizaras. Ya sé que te cuesta y por ello inténtalo. Gracias por escuchar. Bien. El mensaje está bien. Importante, la situación corta, concreta, cuando me gritas. Está claro. Me siento agredida. Yo aquí le pondría un poco más de bombo. Me siento agredida, infravalorada. Y sobre todo la carga no verbal cuando yo digo agredido. Para que me sienta agredido, pues como que no cuela. Y luego, me gustaría que te tranquilizaras. No va a ayudar. No hay nada que menos tranquilice que decir tranquilo. Porque habitualmente además no decimos tranquilo. Decimos tranquilo. Y tranquilo no tranquiliza. Tranquilo. Eso podría tranquilizar, pero podrías decir patata, que también tranquilizaría. Yo iría a una conducta compensatoria. Me gustaría que cuando estés nervioso me hables bajito. Yo ya sé que tranquilízate no va a ser porque yo no controlo mis emociones y no estoy tranquilo. Tranquilo no estoy. Entonces tranquilízate, ¿a qué botón le doy? Sin embargo, concéntrate en hablar bajito. A mí me tranquiliza porque tengo que estar hablando bajito.
pero no es darle al botón de tranquilízate, que no lo tengo. Es buscar una conducta que me acerque. Eso es donde pondría yo el mayor fallo, en el tranquilízate. ¿Vale? Siguiente. Cuando no me ayudas con mi hija, me siento muy mal y con impotencia. Me gustaría que me creyeras o vieras que mi hija sí es TDAH y me ayudes a ayudarla. Gracias por escucharme. Espera, repítemelo, por favor. Cuando no me ayudas con mi hija, me siento muy mal y con impotencia. Me gustaría que me creyeras o vieras que mi hija sí es TDAH y me ayudes a ayudarla. Vale, hay bastantes fallos. El primer fallo es no decir gracias. Sin un refuerzo esto no va a funcionar. Yo tengo que decir gracias porque sé que ser profesor es un trabajo muy duro. Y el tío dice, bueno, me comprende. No, gracias por escucharme, en este caso no sería adecuado. Gracias porque sé que ser profesor es un trabajo muy duro, va a hacer que tengas medio... pues estoy un poco más cerca tuya, a ver qué me ibas a decir que te escucho. Vale, cuando no me ayudas con mi hija es una falta total a la asertividad. ¿Tú qué sabes lo que te ayuda o no te ayuda con tu hija? ¿Tú sabes algo realmente? Tú sientes que no te ayuda con tu hija, pero no lo sabes. En asertividad no se pueden asegurar cosas, no se puede decir eres un mentiroso, se tiene que decir yo no te creo. Tienes que cambiar la situación. Cuando no adaptas un examen a mi hija, esto sí lo puedo agarrar. Yo ya sé que el examen, no sé si le estás ayudándolo, pero el examen no se lo adaptas. Esto lo tengo en la mano. Vale. La segunda, siento. ¿Cuál era el siento? Me siento muy mal y con impotencia. Me siento muy mal. ¿Qué cojones es me siento muy mal? Bien y mal no son emociones. Es la costumbre, nuestro alfabetismo emocional. Sí, me siento jodido, me siento mal. Pero me siento mal, yo puedo estar muy triste y no sentirme mal porque acaba de morírseme alguien, o al revés, o se me acaba de morir alguien, estoy contento y me siento fatal. Porque estoy contento si se me acaba de morir alguien. Las emociones no son buenas o malas, las emociones son emociones. Tienes que buscar cómo te sientes. Desesperada, impotente, angustiada, con un nudo en el estómago porque veo que mi hijo está sufriendo. Vale, ahí has conseguido que la persona sepa lo que es sufrir y me he acercado. La emoción es la clave. ¿Y la dirección cuál es? Me gustaría que me creyeras. Eso es incongruente. En ningún momento has hablado de cuando no me crees. Pero es que no se trata de ser TDAH o no, me da igual el nombre que le pongas. Llámale, me da igual. Mi hija tiene una dificultad y yo quiero que tú adaptes un examen, o quiero que tú le pongas menos deberes, o quiero que tú le prestes más atención, pero vete a lo que tú realmente quieres. No quieres que te crea, quieres que haga lo que tiene que hacer, me da igual que no me creas. Vale, de acuerdo, el chaval no tiene TDAH. ¿Qué entonces es lo que tienes que hacer? Ya está, ya no tiene TDAH. Es que es así de fácil. Es importante que los mensajes de Dios sean claros, que vayan a la diana. Habitualmente damos rodeos. Decimos, quiero que te calles, pero en realidad quiero que me atiendas. O quiero que... pero no es lo que tú quieres. O cuando dices, no me contestes. No, a ti te da igual que te conteste. Tú lo que quieres es que hagas, que vayas al cuarto o que hagas lo que te estoy diciendo. Contesta o no contestes. Vale, otro voluntario. Cuando llegas tarde o te regresas con frecuencia, me siento orgullosa, porque para mí es una falta de respeto hacer esperar a los demás. Me gustaría que te esforzaras más en intentar llegar a tiempo al lugar conveniente. Gracias por escucharme, porque me hace sentirme importante en tu vida. Ese mensaje va a funcionar por el refuerzo final. El refuerzo final es como, ¡ay, mierda! Ahora tengo que hacerlo. El refuerzo final, muy bien. El único fallo que le veo, el resto también, es el por qué. No demos explicaciones. Si yo te digo que me siento dolido, no tengo que explicártelo. Porque no tiene una explicación, me siento dolido. Y a lo mejor no tengo razón en sentirme dolido, es una tontería, pero oye, me siento dolido. Y racionalmente te puedo decir que es una tontería, pero yo lo siento. Los porqués habitualmente no ayudan. Son realidades, punto. El porqué de la realidad no ha lugar, además puede no ser por eso. Te puedo decir por una cosa y en realidad ser por otra. Evitar los porqués, evitar los peros. Mucho ojo con los nos, mucho ojo con los peros. Decir pero quiere decir todo lo anterior es mentira. Y esto es fundamental. Si yo te digo que eres una chica preciosa, que me encantas, que eres muy simpática, pero... entonces es que ni eras tan guapa, ni eras tan simpática, ni me gustabas tanto, porque si no, no habría un pero. El pero es una gran cagada y la utilizamos mucho.
hoy te has portado muy bien, has sido muy bueno, pero... O sea que ya no vale lo que me haya portado bien, ya no vale lo haya bueno que he sido, eso no vale para nada, porque hay ese pero que nos lo niega. Vale, ¿otro voluntario? ¿No hay más voluntarios? Ah, qué susto. Cuando rechazas mis abrazos, me siento descorazonada. Me gustaría sentir tu afecto y tu abrazo. Gracias por acercarme cada día. Precioso. Perfecto. Si el chaval no tuviera 15 años, funcionaría. Con 15 años habría que ver el resto. Porque en ese momento puede que me ablande, pero a los 2 minutos puede que recuerde otras cosas. Pero el mensaje está muy bien. Vale, hacemos uno más y pasamos. ¿Voluntario? Pasa el micro. Cuando recoges la toalla de la ducha, me siento contento. Me gustaría que la próxima vez recogieras la ropa sucia. Gracias por ser tan organizada. Sí, te lo digo que me lo sé. Cuando recoges la toalla del baño, me siento muy contento. Me gustaría que recogieras la ropa sucia siempre. Vale, gran error en un mensaje yo y también en un sándwich. Cuando yo lo hago bien, no hay que hacer un mensaje yo y un sándwich. Porque le estoy quitando valor al refuerzo. Si yo un día lo hago bien, o sea, esto valdría cuando tú no lo hago. Cuando no recoges la toalla, yo siento y me gustaría que lo hicieras. Pero cuando sí lo haces, es un refuerzo positivo. El sándwich aquí no vale y el otro tampoco. Si yo te digo, me encanta cuando recoges la toalla, me gustaría que lo hicieras todos los días, estás deteriorando el valor del refuerzo. Ya no importa el refuerzo, importa que lo hago todos los días. Y como yo que no soy constante, no lo voy a hacer todos los días. Este refuerzo a mí me la suda. Entonces ya no me llega, entonces ya no tiene sentido. Cuando él haga algo bien, no hay que hacer ninguna estrategia de comunicación, no hay que hacer nada más que... Tío, has recogido la puta toalla, dame la mano, coño. Dame un besazo, ya está, suficiente. Y al día siguiente, miramos, que no la hace, tranquilo, ya lo hará. Tú estate atento, y cuando lo haga, le montas la fiesta. Y poco a poco lo irá haciendo más veces. El meter un mensaje yo aquí, lo único que hace es que te mande a la mierda. Porque él piensa, yo todos los días esto no lo hago, papá. Porque él cree que no puede. En su mente es imposible. Entonces, a un día que lo logro, me dicen que lo haga mañana, pues imagínate que un día logro hacer un edificio. Y me dice, ah, muy bien, hazlo todos los días. Vale. Encuesta. ¿Cuántos padres, no profesores, hay en la sala? Por favor, pónganse en pie, los padres varones. Padres varones, no profesores, por favor, pónganse de pie. Padres. Madre. Bien, por favor, un enorme aplauso a estos padres. Bien, pueden sentarse. Cuando hablaba de padres no profesores me refería a padres de chicos TDAH, que si son profesores me da igual, me refiero a los padres, que están aquí como padres, vaya. Me parece muy importante hacer esto casi siempre que me acuerdo, porque lo que yo me encuentro es que hay montones de padres que por la castración emocional o por muchas otras circunstancias se sienten incapaces de funcionar como padres. Y eso para un padre es frustrante, no, lo siguiente. El padre que viene del mundo donde yo soy muy macho, la autoridad, la firmeza, el yo te voy a meter en canal, y de repente se encuentra en un mundo donde todo lo que creía haber aprendido no sirve, donde tiene que hacer cosas para las que no le prepararon, como decir sus emociones. Decir mis emociones. Pues si yo decía mis emociones, mi padre me da una hostia. ¿Cómo te voy a decir yo mi emoción? Y sin embargo veo padres que se esfuerzan y dicen, bueno, pues si hay que hacerlo, se hace. Algunas veces la primera vez vienen con los morros puestos o con la señora a la que lo obliga. Bueno, pues no, eso está bien también. Son primeros pasos. Y luego pues se meten en el juego y juegan. Y esto es fundamental para que el resultado esté bien, ser un equipo. Si estamos solos, tenemos maniobra. Pero si en lugar de estamos solos tenemos un enemigo en casa, el juego es otro. Y no merece la pena trabajar con nuestro hijo si tenemos un enemigo en casa. Trabajar primero con el enemigo y cuando el enemigo esté con nosotros ya nos planteamos qué hacer. Porque si no, no hay nada que vayáis a hacer que vaya a funcionar.
Bien, continuamos. Sobre justificación. Vale, os cuento un experimento. No, creo que os lo conté, el de las 3 aulas. Os conté el experimento de las 3 aulas. Hay varias variantes. Hay uno con un Lego y con dinero, y hay otro con un dibujo. 3 clases de niños y les decimos, haz un dibujo. A unos les decimos muy bien, a otros antes les decimos hacer un dibujo y os doy un premio, y le ofrecemos un premio desde el principio. Los chavales a los que le habíamos ofrecido un premio hacen dibujos malos, rápidos, solo para recibir el premio, y no hacen dibujos buenos. No les gusta dibujar y además creen que dibujar es horrible, porque me tienen que dar premios para ello. La técnica de la sobrejustificación nos habla de esto, nos habla de jamás ofrecer un premio por algo que la persona ya iba a hacer. Porque lo que es externalizar la motivación. Y esto es lo que hace el sistema educativo constantemente. A los chavales se les obliga a ir al colegio. Tú tienes que ir al colegio. Pero solo puedes jugar a la consola si te portas bien. Yo siempre digo que esto habría que hacerlo al revés. Tú tienes que jugar a la consola. Y si te portas bien, podrás ir al colegio a probar. Si juegas bien a la consola, podrás ir al colegio a probar. Los chavales matarían por ir al colegio. Bueno, harían lo que hiciera falta, porque en el colegio están los amigos. Y eso lo es todo. Si el chaval ya va a hacer algo, yo no pongo ningún precio. Ahora, una vez que esto ocurre, yo puedo hacer un refuerzo social. Yo puedo alegrarme, puedo montar una fiesta. Cualquier objeto material que demos o que pongamos tiene que ser solo porque la motivación ya está completamente interna. Es decir, el chaval dice, yo no voy a hacerlo. Yo no voy a estudiar, paso. Es en ese momento cuando yo sí puedo poner un anzuelo y decir, bueno, venga, si estudias te doy la Play. Pero una vez que tenga la Play, la primera vez, tengo que hacer una fiesta, fiestón. Y la siguiente vez solo le dejo media Play. Y hago el doble de fiestón. Y la siguiente solo un cuarto de Play. Y hago 4 veces más fiestón. Y llega un momento en que el chaval no estudia por la Play. Y digo estudiar porque sé que es lo que más tenéis ahí, pero esto se aplica a cualquier cosa. ¿Por qué los chavales prefieren hacer Lego que hacer deberes? ¿Qué ocurre cuando hago un Lego? Mira, mamá. ¿Qué me dice mamá? Muy bien, cariño. Mamá, ya terminé los deberes. ¿Ya? A ver, déjame ver. Uy, te falta el ejercicio 3 y el 4 lo has hecho mal. Y aquí te has olvidado un tilde. ¿Tú qué prefieres? Yo hago un Lego, que puedo hacer cualquier mierda que me dicen muy bien. Los deberes siempre van a decir cosas malas. Tenerlo en cuenta desde siempre. Hacer los deberes no puede ser un drama. No puede haber un Cristo. Porque entonces no merece la pena hacer los deberes porque el chaval odiará los deberes y odiará a nosotros y odiará al colegio y ese odio se extenderá. Darle la vuelta y arriesgar, sobre todo en Navidad. Primer trimestre es el primer trimestre de los riesgos. ¿Y qué pasa si no hago nada? Pruébalo. Pruébalo y aguanta. Porque el chaval sabe que tú estás sufriendo. Y cuando él ve que tú estás sufriendo dices, esta mañana me levanta. Mírala. Hoy me quedé, pero está pasándolo fatal. Está que no. Mañana me levanta. No me tengo que preocupar yo de levantarme, ya me levantará. Y efectivamente tiras de la cuerda y allí va la madre y lo levanta. Hay que esperar. Si me decido que voy a hacer una prueba, yo me tengo que marcar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Pues la semana que yo me haya programado, la aguanto. Si me programé 3 días, hago 3 días. Pero yo no puedo depender de lo que él haga para mantener mi plan. Yo tengo que tener un plan. Y es él el que va a moverse, no yo. Mi plan es fijo. A lo mejor el plan está mal hecho, aprendo para la siguiente vez. Ahora lo cumplo. Vale, ¿entendemos lo que quiere decir sobre justificación? Sobre justificación quiere decir que todos los humanos, cuando hacemos algo, al haberlo hecho, tenemos que poner un valor a lo que hemos hecho. Si yo me paso 8 años obrando para tener un Jaguar, será mi nené y lo tendré limpito, limpito. Si tú me regalas un Jaguar y al día siguiente lo estampo en una cuneta, diré, bueno, sí, antes de ayer no tenía, me lo han regalado, no pasa nada. De esto habla la justificación, del valor que le damos a las cosas según lo que nos han costado. Si a un chaval que saca sobresalientes y no rasca bola, no le dices muy bien, pues que no rasque bola. Cuando un chaval llega a un examen, saca un 0, dice, ¿qué tal el 0? ¿Te molesta? Nada. ¿Por qué es? Porque no curro nada. Cualquier chaval que haya currado un poco, ya el 0 le molesta porque yo he currado. Ahí es donde tú tienes que ir, a cómo está él, y según cómo esté él, yo pongo los refuerzos. Vale, el siguiente. El castigo paradójico.
Bueno, yo soy una persona que trabaja muchísimo con paradojas. Me da muy buen resultado y me encanta. Las paradojas son arriesgadas y a nivel emocional hay que saber hacerlas. Una paradoja es que te llegue una persona, por ejemplo, diciéndote que se quiere suicidar y tú le des la razón. Dios, es cierto, suicidarse es de valientes, hay que ser muy valiente para suicidarse. Oye, yo te apoyo, vamos a ver cómo nos suicidamos. A mí se me ocurre, y empiezas casi como si fuera un chiste, a hablar de esto. Parece algo muy bruto, pero la eficacia es brutal. Cuando una persona delira y te está contando un delirio, y te está contando que ve pitufos, tú no solo le das la razón, dices que tú crees en los marcianos, que los marcianos te llevan por la noche. Y llega un momento en que la propia persona dice, oye, ¿tú qué dices, tío? Mamá, ¿dónde me traes? Este señor me dice que es los marcianos. Y es en ese momento cuando él vuelve a la Tierra, cuando ve a otro que hace una paradoja mayor. En este caso, el castigo paradójico consiste en lo siguiente, y además la eficacia, bien utilizada, la eficacia es brutal. Consiste en lugar de dar un premio por algo malo, dar un castigo. Y en lugar de dar un castigo, dar un premio. Es decir, el chaval llega con todas sus suspensas. Te enseña las notas. 1, 2, 10 suspensas. Ven aquí. Toma, 5 euros por cada suspensa. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí los tienes, chavalote. Venga, disfrútalos. Buenas Navidades. Y sigues con lo tuyo. Importantísimo para que esto funcione, tu expresión emocional. A ti se te tiene que notar que estás tranquilísimo. Que te parece estupendamente bien. El chaval coge el dinero y se va. Sube las escaleras de su cuarto y se va acojonado. Muy acojonado. Porque él tenía una expectativa muy sencilla. Yo llego, mira papá, las notas, y luego yo me voy a mi cuarto aliviado. Ya está, ya pasó. Me han reñido, me han dicho que no tengo Play en Navidades y mi problema se ha terminado. Lo malo de suspender es que no tengo Play en Navidades y que cuando llego me echan una bronca y ya está. Sin embargo, de la otra forma, uno se va para arriba, mira el dinero, extrañado, mete el dinero en un cajón, no se lo gasta ni para Dios. Porque esto no puede acabar así, yo tonto no soy. He suspendido todas, vengo a casa, no me riñen. Tensión, aprieto el culo, aquí va a pasar algo. Y me paso todas las Navidades como una malva, porque aquí va a pasar algo. Mamá, salgo, sal. ¿A qué hora vuelvo? Tú verás. A las 10 está en casa. Esto no puede estar pasando. Y ese estado de alerta está muy bien. Es una jugada que hay que hacer pocas veces y de forma arriesgada. Por ejemplo, algo que hago yo, yo tengo unos grupos de estudio en verano con chavales, les meto una caña brutal, y el castigo máximo es a la playa con tus amigos. Te vas a la playa con tus amigos, a pasártelo bien. Tienes 16 años, que andas jodiéndote el verano, a disfrutar. No se van nunca. Por favor, no, por favor, a la playa no. Y lo mejor es que el día que se van a la playa se van jodidísimos. Y están en la playa con sus amigos y no están disfrutando. Porque no deberían estar allí, porque no se merecen estar allí. Y eso es lo que realmente se consigue internalizando las motivaciones. Macheño, repite y pásate el verano bien. Que no quiero repetir. Pues, si no quiero repetir, estudia. Pero a mí no me líes. Lo mismo que la consola. 10 horas de consola por cada asignatura suspensa. Esto no se lo puede decir antes, obviamente. Esto se lo dice el día con el de las notas. Esto no se le dice previamente. El día de las notas, él llega con su expectativa y tú le dices, vas a estar 10 horas de consola por cada asignatura suspensa. Ponte a jugar ahora mismo. A jugar. Pero a jugar, hostia. ¿En qué fase vas? A todavía ser la fase 2. Mira, jugar a la puta consola, ¿sabes? Me cago en... Ponte a... Cuando llegue aquí dentro de media hora, quiere ver aquí 4.000 puntos más. El chaval está jugando a la consola y asquea de la consola. Porque ese sabor a consola no está acostumbrado. Él está acostumbrado al otro sabor de consola. El mejor sabor de la consola, el mejor, es el de las 3 de la mañana escondidas. Eso sabe a gloria. Te sientes más poderoso que nadie. Y el peor sabor de todos es cuando te obligan. Y cuando por encima te gritan y te increpan. Esto ya no me gusta, así no es como me gusta. Si esto lo hacemos con los estudios no les gustarán. Si lo hacemos con la consola no les gustará. Creo que hay pocas cosas que valen incluso que si te increpan. Por ejemplo, las relaciones sociales. Si yo tengo 5 amigos, son los únicos que tengo y me putean, mejor que nada. Son los 5 que tengo. Ahí sí que no valdría este ejemplo. ¿Entendemos el castigo paradójico? ¿Entendemos por qué funciona? Sí. Se prueba otra cosa. ¿Te crees que esto es magia? No. Vamos a ver. Tú tienes que probar. Todas las estrategias funcionan siempre que se apliquen bien. Pero siempre que se apliquen bien son muchísimas cosas que pueden ocurrir. Hay que tener en cuenta todos los factores. Yo pruebo una cosa. Si no me funciona es por alguna razón.
A lo mejor es que la estrategia no debía ser aplicada en este caso. A lo mejor es que la estrategia la estoy aplicando mal. Y esta segunda es la más probable. Por ejemplo, un padre que le fue a dar los 5 euros a su hija por cuando suspendía, pero iba así. Esto lo hago porque me lo hizo Javi, ¿eh? No funcionó. Pues claro que no. Yo lo digo porque en mi caso han venido notas malas, he reñido, he gritado, tal, y ahora estoy en la fase de no gritar. Y de decir que es... Está mal. Pero bueno, sigue igual. Vale. No, espera, ¿y cuál no sigue? Igual no sigue. Como mínimo, el ambiente en casa ha mejorado. Como mínimo. Al menos contigo. Si ya no le riño y menos Cristos, como mínimo. Ya sabes que los niños van cuando les va bien, van a uno y cuando les va bien, van a Hombre, claro, tontos no son. Pero contigo hay menos Cristos. Conmigo sí. Pues entonces ha mejorado algo. Conmigo es la primera charla que tuviste tú aquí que hablaste, me vale puta madre. Sí, y claro, y las tendrás. Y las tendrás, y a veces vas, claro, y gritas, y esto es parte, o sea, ser padre no es... No es fácil, no es posible. Ser un buen padre no es posible. No, pero que no siempre va a pasar. A ver, la teoría está muy bien. Voy a intentar no gritar y voy a llegar y voy a hacer lo que me dicen, pero después llegas allí y ya se te puede. Si siempre te sale mal, no es bueno. Si a veces te sale mal, es bueno. Lo malo es que que siempre te salga bien. Cuando algo te sale bien, tú no aprendes nada. Te tiene que salir mal de vez en cuando para recordarte qué es lo que hacías bien, qué es lo que no hacías bien. Pero si aparte lo estás haciendo mal y lo sabes, lo estás haciendo mal. Bien. Eso es buenísimo. Yo siempre digo que cuando sea padre va a ser mi mayor tortura. Que voy a cagarla, igual que el resto, pero yo no voy a poder decir, no, es porque el profesor no. No voy a poder echar para nadie, eso va a ser el problema. Vale, ¿dudas sobre cómo hacer un castigo paradójico? Lo importante es la turbulencia, que la persona quede absolutamente desorientada. ¿Cómo? No. Yo esperaba que me riñeras. Incluso he visto, pero me tienes que reñir. No te riño. Mierda. ¿Por qué mierda? ¿Por qué me tienes que reñir? Porque él sabe que después de que le riñas, ya está. Ya pasó, me han reñido, eso, y ya está, ya se acabó el problema. Ya puedo estar tranquilo. Sin embargo, si no le riñes, no puede estar tranquilo porque obviamente sabe que el problema no se acabó. Vale, continúo. Epa ahí. Verificación. La verificación es una estrategia que consiste en lo siguiente. Yo doy una instrucción y luego pregunto a la persona que me explique a mí esta instrucción para saber si realmente está conmigo o no. Porque decirle a un chaval que está jugando al ordenador, acuérdate de poner la mesa cuando vuelva, no es decirle nada a nadie, es hablar con la pared. Si yo quiero saber si el chaval me está escuchando, tengo que saber si me está atendiendo. Y por eso, gritarle desde la cocina algo es absolutamente absurdo. Para esto, la verificación. Hijo mío, ¿qué te acabo de decir? Y entonces él te dirá, sí, que recoja la mesa. Y por eso la verificación habitualmente se hace mal. Os leo. De Cranta, un broski perdió las grascas y una murolla lo nascró filotudamente. ¿Cómo lo nascró la murolla? Filotudamente. Lo ligaron ilegalmente, pero los arretaron tan plan. Cuando el broski manejó las grascas, la murolla lo drinó prístinamente. ¿Quién drinó prístinamente? La murolla. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestro bucle fonológico nosotros podemos responder sin tener ni idea de qué estamos hablando. Javi, ¿qué estamos diciendo? Que las rocas son micronitas, son tal. Pero yo no tengo ni idea de lo que he dicho. He cogido lo que había en mi oído y lo he soltado por la boca. Para evitar esto lo que tenemos que hacer es preguntas transversales. Javi, tienes que llevarle esto a la abuela. Sí, ¿qué tengo que hacer? Llevar esto a la abuela. ¿Dónde vive tu abuela? Ahí tengo que estar. Para decirte par de bazán, para decirte eso sí tengo que estar. Si cuando yo te hago una verificación te pregunto algo transversal, una información que tú sabes pero que yo no te he dicho, entonces sé que tú estás aquí y a partir de ahí no te libras. Mira, tú atenderme, no me cuentes milongas. Estabas. No me enteré, no te enteraste. Entonces ya puedo saber que te enteraste. Y en la verificación le voy a dar importancia. Y voy a poner una carga emocional. Entendemos la verificación, ¿verdad? Buscamos que nos lo repita y además le preguntamos otro valor. Vale, la fragmentación. La fragmentación consiste en dividir tareas. En lugar de decirte pon la mesa, te digo pon el mantel, pon los platos,
Pues los cubiertos. ¿Para qué nos sirve la fragmentación? Para dos cosas. La primera, para simplificar cuando las cosas son difíciles, poder hacer cosas más fáciles, aunque sean más cosas. Y la segunda y la más importante, disculpas para refuerzo. Si yo te digo pon la mesa, ¿la has puesto? Te digo muy bien. Pero si te digo pon el mantel, muy bien. Pon los platos, muy bien. Y ahora los cubiertos, muy bien. Tengo muchísimas más disculpas para poder reforzarte. A cada pasito un refuerzo. Y esto hace que las personas tengan el recuerdo emocional de que esto es algo bueno, algo reforzante. Me van dando mis caramelitos. ¿Cómo hace Mario Bros? Ting, ting. Mario Bros da un refuerzo cada menos de un segundo. Y por eso es Mario Bros. Si no diera un refuerzo cada menos de un segundo, si tú no cogieras una monedita, una estrellita cada menos de un segundo, sería un juego al que nadie jugaría. Pero los juegos se aprovechan de esto. Los videojuegos funcionan así. Mucho refuerzo positivo. Continuamos. Señales secretas. Esta estrategia tiene dos variantes. Señal secreta con la persona, o sea, educador con el chaval, o señal secreta entre educadores. Consiste en hacer una señal, por ejemplo, esto, y esto quiere decir, muy bien, Javi, estás atendiéndome. Entonces yo te saco de clase y te digo que tú y yo vamos a tener una señal secreta, que es que cuando te haga así, lo que quiere decir es, oye, genial, estoy contento contigo. Y además se lo digo a Juan, se lo digo a Lucas y se lo digo a Pedro. Y les explico que no voy a mirarle a los ojos cuando lo hago, porque no quiero que los compañeros se enteren. Y entonces llega un momento en el que yo hago así, y hay 5 niños que hacen, esto es para mí. Funciona muy bien. Además de las señales secretas positivas, que son importantes, también puede haber las señales secretas de anticipación, de cuando la persona va a descontrolar o la persona va por un camino que le va a llevar a un mal puerto, le puede hacer una señal de, mírate, ¿cómo están tus emociones? Chequéate, autoobsérvate, te estás cabreando y si seguimos por aquí sabemos lo que va a pasar. Pero en lugar de decírselo, le hago una señal. Y él ya lo sabe. Y es el vínculo de que yo me moleste por hacer algo por ti, yo te estoy atendiendo, yo me estoy preocupando por ti, lo que hace que esto vaya a funcionar. En el caso de entre educadores, sobre todo madre-padre, las señales secretas a mí me parecen fundamentalísimas. O sea, dos padres que no tengan un buen código de señales secretas lo van a tener muy jodido. Y no es algo que... Las señales secretas no tienen que ser secretas al chaval. El chaval puede saber perfectamente lo que está haciendo el padre, pero también sabe que son uno. Si entre ellos yo sé lo que están diciendo extingue esto y refuerza lo otro. Y el chaval lo sabe, esto no es un problema, es bueno que lo sepa, porque así además sabe que ellos dos son uno, y si no lo son, lo están siendo, con lo que eso es fundamental. Las señales secretas entre padres más habituales, pues cálmate, no tienes un estado emocional como para actuar, extingue, corta o me cago, refuerzo positivo, premiale. Hay muchísimas más, depende de cada uno, pero sí que son fundamentales el tener muy claro la comunicación entre los dos, porque si yo estoy haciendo una jugada y viene otra persona que llega a trabajar que no sabe el principio de la jugada y se mete por la mitad e intenta hacer algo, y por encima está enfadada o excitada o cabreada o cualquier cosa, la cagada es evidente. Por eso hay que comunicarse muchísimo. Y por eso el que llega de fuera, que es el primero que entra, tiene que mirar al otro y hacer una pregunta rápida. ¿Controla o no controla? Porque si yo vengo de fuera y él controla, yo me quedo a la expectativa de lo que él me mande, porque él tiene la situación bajo control. Y esto se sabe muy fácil. Mira el tono de su voz. ¿Está hablando así? ¿O está hablando así? Pues en la primera controla. Y yo no hago nada y espero sus indicaciones. Cuando yo entro en escena, vengo de trabajo o lo que sea, y me encuentro que la persona que se supone que tiene que controlar no controla, entonces yo me meto, la mando al baño y cojo el control. Pero siempre tiene que estar una persona al mando, calmada, controlando la situación. Si los dos hemos perdido los papeles, lo cual pasa mucho, los dos nos tenemos que ir. Y nos tenemos que ir, machiño, fuera. Luego lo hablamos más adelante, ahora mismo no estamos en condiciones, ni tú ni yo ni el chaval. Porque si tú ni yo no lo estamos, el chaval seguro que tampoco. Vale. Protocolos. Los protocolos son fragmentaciones escritas con dos funciones. La primera es la automatización de los protocolos habituales y la segunda es la simplificación de protocolos poco habituales. Por ejemplo, un protocolo para la ITV sería algo que hago en una tarjeta, lo dejo en una cajita y lo utilizo una vez al año.
Un protocolo para la ducha sería algo que plastifico en mi ducha y lo utilizo todos los días hasta que ya no lo necesito utilizar. Fijaros en el protocolo que tengo ahí para la ducha. ¿Cuántos pasos diréis que tiene una ducha? La gente suele decir 5, 6. Primer paso, te metes en la ducha. Claro, esto para un chaval no va a ser nada bueno, porque si yo llego y me meto en la ducha, me van a reñir, que estoy calzado. Los protocolos hay que desmenuzarlos hasta el final. Y luego lo que no sea útil ya se retirará. Siempre digo de poner el plástico y con un Tipex, lo que lleve haciendo 10 días lo tacho. Esto ya está. Y al final quedan, el protocolo son 3 cosas, recoger la toalla, son las 3 cosas que aún no he logrado hacer. En cada protocolo siempre hay 3 bloques, preacción, acción y posacción. Lo que tengo que hacer antes de empezar, es decir, pues coger mi ropa, coger una toalla, ponérmelo todo. Lo que tengo que hacer mientras y lo que tengo que hacer después. Este protocolo lo hice con un chico de 11 años. Un chico de 11 años que me trae la madre de la oreja porque el niño no se quiere lavar. Y al principio no me lo creo. Luego el niño se quiere lavar. No se quiere lavar, le tengo que lavar yo todos los días. Bueno, echo a la madre, le pregunto al niño y el niño avergonzado me dice que no sabe lavarse, que no sabe ducharse. Vuelvo a no creérmelo, digo, imposible, ¿cómo vas a ver? Tienes 11 años. Y el chaval mira para abajo avergonzado y dije, hostia puta, que no sabe. Efectivamente no sabía. Había un monomando maldito con el que se había quemado. Uno de estos que en lugar de ser 2 grifos es uno. Se había churruscado con él y no quería volver a saber nada de la ducha. Hicimos este protocolo y en una semana el chaval no solo se duchaba, fue un subidón de autoestima de la leche. Venía con una sonrisa diciendo, incluso pasado una semana parecía que habían pasado 3 siglos. Pero si yo ya me ducho, yo, bueno, ya hace la leche que me ducho, yo ahora ya voy solo. Y fue esto pegado en la pared. El error aquel de obviar es errar fue el que cometimos todos aquí. Tú das por hecho que el chaval se tiene que saber duchar, porque esto no le ves la complicación. Pero aunque racionalmente él no se la vea, emocionalmente se quemó. Y entonces ahí está la complicación. Con esto se elimina. En realidad los protocolos a mí me parecen súper útiles y en adultos los utilizo constantemente. Tenemos hasta un libro de protocolos, con cosas que tengo que hacer una vez cada mucho tiempo, como hacer una maleta, y qué tengo que llevar a la maleta. Y además para los adultos esto es genial, porque no tienes que pensar. Me digan, tienes que hacer una maleta, que te vas mañana, y yo ya digo, pensar. Sin embargo, coger una tarjeta y decir, vamos a ver, voy 7 días, 7 calzoncillos, 7 no sé qué, clac, perfecto, y el papelito dentro de la maleta para que al poder volver a hacer lo mismo. Y el esfuerzo es muchísimo menor, sobre todo pues eso, ir a la ITV, o ir a correos, voy un día a correos, se me olvida el DNI, voy otro día, me olvido la dirección de donde lo mandaba, voy otro día, hay que llevar dinero, yo no sabía eso. Y al final esto es un Cristo y ya no voy a correos, paso de ir. Sin embargo, si antes de ir me hago un protocolo de lo que tengo que llevar, lo tengo hecho, y luego una vez, cada vez que vaya a correos me voy a mi tarjetero, saco el de ir a correos y todo me va bien. Y además me siento capaz. Los protocolos son fundamentales. No, la gente habitualmente los utiliza en niños, pero, insisto, para adultos también. Fijaros en esta libreta. Chula, ¿verdad? Esto es de una niña. Estaba en ese momento en 4º de la ESO. Brutal, ¿eh? 4º de la ESO estaba esta niña. Hicimos un protocolo con ella de cómo utilizar una libreta. Y quedó así. En 20 minutos. Es una niña de sobresalientes, ¿vale? Ahora mismo está en 2º de bachillerato. Y es una niña de sobresalientes, una niña que tuvo unas dificultades académicas brutales y que si no fuera porque su madre es una bregadora, pero de lo más grande que podemos encontrar, no hubiera llegado a donde está, porque además de TDAH tiene enormes dificultades de aprendizaje y del lenguaje. Sin embargo, ahí lo tienes. Esa niña necesita tiempo y protocolos. Necesita mucho más tiempo, obviamente, porque tiene que hacerse sus cosas, pasarlo limpio y tal y cual. Un examen en menos de 3 horas no se lo plantees, pero tiene las adaptaciones, tiene los protocolos y está sacando sobresalientes en 2º de bachillerato, con unas dificultades cojonudas, mucho más que las de la inmensa mayoría de los chavales que conozco. Los protocolos son muy importantes porque dan seguridad. Problema, que habitualmente se necesita más tiempo.
y la gente habitualmente cree que el tiempo es lo más importante y si no haces un examen en 1 hora, pues suspendiste. Y en realidad el mundo no funciona así. Vale, la economía de fichas. Sí. La economía de fichas es la última estrategia que os traigo. Siempre me hago la misma pregunta cuando hago esta parte de la formación, porque siempre me planteo, ¿les pongo 30 estrategias y me arriesgo a que no aprendan ninguna? ¿Les pongo una estrategia, solo el mensaje yo, y lo repitan hasta que la aprendan? Al menos sé que aprendieron una. Suelo llegar a un término medio. Pues os enseño 10 estrategias con la esperanza de que alguna quede. Vais a tener los PowerPoints, los 3. Solo con venir aquí y escuchar no va a cambiar nada. Hay que hacer acción. Os recomiendo que cojáis el Power, que le echéis un ojo, que os acordéis de las estrategias, que penséis qué puedo hacer yo en esto, que no seáis obtusos en lo que vais a hacer. Si yo estoy ahora mismo con mi problema, no puedo centrarme solo en mi problema, no encuentro estrategia para este problema. Espera, mira este problema desde más lejos y vuélvetelo a replantear. Porque si el chaval suspende, si suspende, y a lo mejor el chaval suspende porque no tiene amigos y pasa a estudiar. Con lo que míralo desde fuera y busca otras opciones. Habitualmente el porqué, la explicación es un engaño. Esto pasa por esto, mentira. Esto pasa por esto. Lo clásico no es que el profesor no le ayuda. El profesor le ayudará o no le ayudará, pero este no es el problema. Cualquier cosa me queréis decir, pasará o no pasará, pero esto no es el problema siempre es el conglomerado. Es que además de que este profesor no le ayude, es que además el chaval tiene una dificultad enorme, y es que además no tiene amigos, y es que además su madre se pasa el día gritándole, y es que además, pero no solo es una cosa. Vale, economías de fichas. Yo os traigo aquí una, que hice con un chaval, que rule, echar un ojo. Las economías de fichas son estrategias complejas, que para poder utilizarlas os recomiendo encarecidamente que os pongáis en manos de un profesional y no de un psicólogo, sino de un psicólogo cognitivo-conductual infantil que sepa de economías de fichas. ¡Ay, vaya calambre! Que sepa de economías de fichas, es fundamental porque las economías de fichas son muy difíciles. Es muy fácil hacer una línea de economía de fichas con gumets y decir, cuando llegues a los 25 puntos te compro una bici. Esto está chupado. Pero hacer una buena economía de fichas, esto es dificilísimo. Hay varias normas que son básicas en las economías de fichas. Pensar en vosotros mismos y en la economía de fichas en las que vosotros vivís. ¿Cuántas personas de vosotros haríais una maratón por un papel azul? Un trozo de papel azul. Un papel azul, una maratón, me la planteo. Porque claro, un papel azul son 500 euros. 500 euros. ¿Qué quiere decir 500 euros más que un papel azul? Eso es una economía de fichas, exactamente lo mismo. Hay personas que matan por puntos en esa pared. Socialmente es así como vivimos, en una gran economía de fichas. El problema del capitalismo, de la economía en la que vivimos, es que hay una trampa. Para que una economía de fichas funcione, hay una premisa que tiene que estar ahí. Que es que el niño no puede robar piezas de puzzle, el niño no puede robar puntos. Si el niño entra en el cajón de mamá y le coge los puntos y se los pone, la economía pierde sentido. Y en nuestra vida esto es lo que pasa. Hay otras formas de conseguir dinero. Hay otras maneras, hay unos maletines que llegan, hay otras maneras. Sí, lo que sea. Oye, un tráfico, me da igual cómo lo hagas. Defraudando Hacienda, lo que tú quieras. Como hay maneras de engañar los puntos, pierde el sentido. El sentido de la economía era muy sencillo. Yo hago un trabajo por la sociedad, hago patatas. Vosotros, que coméis mis patatas, me debéis a mí el tiempo y la libertad de las patatas que yo hice. Entonces me dais unos papelitos que luego os intercambio a vosotros por lo que vosotros hagáis. Y es un intercambio de libertades. $1 es una libertad. Muchos dólares, muchas libertades. El problema es cuando yo robo libertades o las consigo gratis o especulo, porque entonces la libertad pierde valor. Y esto es algo muy importante tener en cuenta en la economía de fichas. Pensar en el Corte Inglés. El Corte Inglés yo siempre lo utilizo como el ejemplo cuando hago una economía de fichas. De repente es la semana de oro, de repente son las rebajas, de repente es el verano, de repente es la nueva moda. Siempre que ahora ya hay una oferta. Pues así tiene que ser una economía de fichas. Esta semana, salir con amigos a mitad de precio. La semana siguiente, móvil a mitad de precio. ¿Por qué? Porque sí. No hay que ser directos. No es como ahora estás estudiando poco y te voy a pagar el doble por estudiar. No, tiene que parecer aleatorio.
parecerlo. Tú tienes que abrir tu catálogo, es decir, llegar al Corte Inglés y ver qué cosas puedo hacer yo con mis fichas, abrirlo y decir, wow, aquí pone viaje a Disneylandia, 1 millón de fichas. ¿Puedo ir a Disneylandia? Sí, consigo 1 millón de fichas. Espera, y tengo 12 años y aquí dice salir hasta las 6 de la mañana, papá, ¿estás seguro? Sí, aquí dice salir a las 6 de la mañana por 7 millones de fichas. Consíguelas y me habrá merecido la pena. El hecho es que no las va a conseguir. Centraros en vosotros. ¿Qué ocurriría si a vosotros cobrarais 1.000 euros de sueldo todos los meses y 750 fueran en multas? 750 euros todos los meses en multas. Porque no han sacado la basura reciclada, por cosas. ¿Cómo sobreviviríais vosotros, cobrando 1.000 euros con 750? Pues eso es lo que suele ocurrir en las economías de ficha mal planteadas. Y de hecho la economía que os estoy pasando, ese fue mi error. Funcionó durante un tiempo y luego se quemó porque hubo varias bancarrotas consecutivas. Y después de que el chaval llega a bancarrota, esto ya no funciona. El chaval siempre tiene que ganar. Esa es la clave del capitalismo, todos vosotros ganáis. ¿Y cómo controlo yo como Estado? En lo que gastáis. Ahí es donde yo voy, al precio del pan. En una economía de fichas es exactamente igual. Yo tengo que regalar la pasta. Sí, ganar mucho dinero. Que a mí me da igual porque luego subo el precio de lo que valen las cosas. Y asunto arreglado. Las multas tienen que ser mínimas, puntuales, cosas muy concretas. No pueden ser multas a diestro y siniestro. Y tienen que ir por oleadas, como hace el Estado. Ahora mismo, plan de alcoholemia en la carretera. Y es este fin de semana y este plan. Y os vamos a multar a todos por este plan porque es lo que estamos multando ahora mismo. La semana siguiente, vamos a hacer un plan por conducción a alta velocidad. Y esa semana multamos por la velocidad. En el caso de una economía de fichas, exactamente igual. Lo más importante de todo es el catálogo. Que el catálogo sea infinito. Tú llegas al Corte Inglés y ¿qué te encuentras? Un montón de cosas que no necesitas, que no puedes comprar. Un pelador con forma de manzana. Está allí. 4 euros. Lo podría comprar, pero ¿para qué sirve? No lo sé, pero lo quiero. ¿Por qué lo quiero? Porque lo tengo aquí. Y tengo otras muchas cosas, una tabla de fitness, no importa. Cuantas más cosas pongáis, muchísimo mejor. Que el chaval se le hagan los ojos chiribitas. Y a partir de ahí jugáis con el precio de las cosas, no con lo que cobren. Vale. Y el resumen lo dejo para el final. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Casos? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Me queda media hora? Bueno, tenemos 20 minutos para dudas, con lo que aprovechar. ¿Nadie tiene dudas? Entonces, para que salga el primero. Pásalo. Se especifica, porque si no, no me voy a enterar. Una salida escolar. Bien. Fue bárbaramente, entonces la salida no ocupaba todo el tiempo, por lo tanto se integraron al aula, abrió secundaria, y entonces, ¿qué pasa? Que llevaban móvil a la salida. Y después, como algo muy especial, yo necesitaba en el aula el uso del móvil para una cuestión, y entonces yo aprovecho para otra cosa. Y bueno, pues hablé con unas palabritas, y no sé si el reconocimiento de la culpa por la situación tan extraordinaria, por ser una persona que no funciona así, no sé si es suficiente con el arrepentimiento que me parece cierto, porque después tuvimos muy pocas clases, teníamos esa actividad que concluirla, no resolví de otra manera. No sé si ahora es tarde, porque yo digamos que lo emplacé, le prometí, digamos, que algo íbamos a hacer sobre eso. No sé muy bien. El problema exactamente es que el chaval utilizó el móvil cuando debía estar utilizando el móvil, pero no lo utilizó para lo que lo debía. Margen de maniobra justísimo.
que estás aparcando un coche a besitos, o sea, estás justísimo tu margen de maniobra. Yo creo, y sé que esto es difícil, pero yo creo que ponerle puertas al campo es difícil. O sea, decir a un chaval hoy en día que no utilice su móvil, es que hasta le da la risa. Es que ellos, ¿cómo decirte a ti que no usen las piernas? Yo he visto en formación a profesores, yo hago formación a profesores dentro del aula, y poniéndome yo, o sea, entra un tipo calvo, se pone al final de la clase y empieza a tomar notas. Y como alumnos veis que hay un tipo allí tomando notas. Nadie os dice ni de qué es ni por qué es. Yo estoy tomando notas sobre el profesor, pero obviamente ciego no estoy. O sea, a los chavales les da exactamente igual eso. Tengo un chaval aquí y otro chaval aquí, y está uno así, viendo un vídeo de YouTube. Y de repente le dice el otro, mira esto, y le hace, ¡famba!, lanza el móvil, el otro lo agarra con pasillo por medio y hace, ¡up!, y se pone a ver el vídeo. ¡Oh, mola! Yo me quedé a cuadros, digo, hostia. Y en este colegio hay la norma de que no se pueden utilizar los móviles. Pero esto es inviable. Cuando yo pongo una norma, lo primero que tengo que entender es que esta norma es factible. Si ahora mismo el presidente del gobierno dice, de ahora en adelante todo el mundo va a llevar sombrero de copa, lo que haremos será coger al señor ese y quitarlo, porque el criterio ya no lo tiene. O sea, si yo quiero solucionar el problema del móvil, tengo que contar con el móvil como herramienta. Los móviles tienen que estar en la mesa en la esquina. Vale, esto lo puedo hacer porque veo los móviles. Ahora, los móviles en la mochila apagados, no va a ocurrir tal cosa. O me planteo custodiar todos los móviles del colegio, que es una opción. Los chavales que vienen al colegio tienen el móvil custodiado. Custodias su programa, que ya te dice lo que hacen y lo que no hacen y te lo controla todo. Pero si no es así, no es viable. Amonestar a un chaval desde un punto de vista, por eso es perder... Sobre todo si el chico es difícil, hombre, si es el único error que el chico ha cometido, si es un chico estupendo y cometió esa faltilla, bueno, pues meto ahí un poco de bombo. Pero si no, es que me parece imposible, es como ponerle... Claro, es que era una circunstancia totalmente excepcional, es decir, había que tener una salida afuera, es decir, era como que él recontextualizarse a dónde estaba, yo creo que le superó la situación, que es el típico buenote que no hace esas cosas. Entonces, claro, el tío dijo, aquí me escape un momento. Entonces, no sé muy bien si ser muy drástico es... No, drástico no. Si el chaval es de los buenotes, y cometió un fallo, hay que amonestarle un poco. Si se le abre un WhatsApp, pues normal es mirarlo. Yo lo creo así. A ver, lo que debes hacer, lo normal... No importa, lo normal no quiere decir lo adecuado. Pues, lo que yo te he dicho hace un rato es normal, ¿sabes? Es que vamos a ver, en la clase yo les pedí a todos, Sí. hiciesen algo con los de WhatsApp, en ese momento aprovechando la circunstancia de que habían llevado móvil a la excursión y tal, y el paisano pues aprovechó para esas cosas. A ver, sinceramente, yo intentaría, dentro de lo posible, bueno, sí lo tengo que molestar porque hay una norma. Pues claro, si hay una norma yo lo tengo que molestar, sea poco. Pero yo miraría a los que pusieron la norma y la replantearía. O a los que pusimos la norma y la replantearía. Te va a fallar por todas partes. O sea, hay tantos agujeros en intentar que los chavales no manejen el móvil. Hay tantísimos agujeros que hasta no me merece la pena. Es como lo de hablar. Yo no quiero que mis alumnos hablen. Hombre, lo puedes conseguir. Antes se conseguía, se acaban de vara. Pero es que hoy en día no merece la pena conseguirlo. Porque además tú no quieres que no hablen, tú quieres que te atiendan. Y para que te atiendan tienes dos cosas que hacer. La primera, dejarles muy claros los momentos de atender y no atender. La estrategia de momentos sordos y momentos mudos, que hablo yo siempre. Momentos sordos, el profesor está un poco sordo y podéis hablar bajito que no oigo. Momentos mudos, los alumnos muy en silencio porque yo tengo que hablar. Si se pasan el día de momentos mudos, no me hacen caso. Si habitualmente es momento sordo y cuando yo quiero, oye, chicos, es importante atenderme, durante 5 minutos me atendéis y luego volvéis al momento sordo, va a funcionar. Es dejar muy claro cuándo pueden utilizar el móvil para whatsappear y cuándo no. Exactamente igual que hablar, porque para ellos whatsappear es hasta más que hablar. Claro, es que entramos ahí además en una contradicción, hay que usar las nuevas tecnologías y tal, y eso sería, habría que integrarlo en el aula, pero ¿cómo ellos se autorregulan? No,
Pero ellos no se van a autorregular. Auto no. A ellos les tengo que regular yo. Ni siquiera. Mira, te encuentro cosas que se me ocurran. La primera, si fuera mi colegio y tuviera un buen poder, yo los custodiaba. Les ponía un programita piloto en cada móvil y el programita piloto ya te dice cuándo sí y cuándo no. Y yo desde mi ordenador le doy un botón y vuestros WhatsApp no funcionan. Momentos sordos. Y le doy un botón y ahora podéis WhatsAppar con los compañeros si los tenéis al lado. Pero os lo permito. Cuando yo no puedo frenar una avalancha, cuando yo no puedo controlar a un enemigo, me tengo que unir. Si yo no puedo frenar algo que viene, tengo que plantearme que así no voy a ir. Voy a ir por aquí y a ver si los voy moviendo de dirección siendo el primero. Pero contra ellos no va a poder ser. O sea, me parece inviable. El móvil es una prolongación de la mano. Vale, más preguntas. ¿No hay? Luego te cojo a ti. ¿Hay alguna relación entre estos niños y el hecho de que sean más infantiles que la media o que sean más cariñosos o menos cariñosos? Sí la hay. Vale, dos. Por un lado, cariñosos o no, y por otro lado, infantiles o no. Vale, cariñosos o no responde a dos cosas. Responde a la hipersensibilidad que va asociada a cualquier hiperactividad, en el cual pues yo veo un gatito y digo oh. Otros chavales ven un gatito y hacen oh. Y otros dicen pff. Vale, eso es sensibilidad. Las personas con TDAH tienden a tener hipersensibilidad y cuando en la vida les va mal al tener hipersensibilidad pasan al otro bando y se vuelven insensibles. Y esto es lo habitual. Un TDAH adulto puede ser la cosa más, un monstruo de insensibilidad. Un TDAH chaval no, un TDAH chaval tiene hipersensibilidad, lo que hay es que aprenda a gestionarla, pero sí son más sensibles. Y más empáticos a nivel instintivo, no a nivel racional. Es decir, si un chaval no comprende cómo el vecino cree en Mahoma y tú le intentas explicar racionalmente que es no lo va a entender, porque él no cree. Ahora, a nivel emocional, el vecino siente algo, eso lo va a captar a la primera, porque para emociones sí son muy empáticos. La segunda, vale, si os acordáis de la primera vez la primera clase que daba, os decía que un cerebro tiene 3 cerebros, el ejecutivo, el cognitivo y el emocional. La inteligencia está en el cognitivo, la emocional es la que manda y el ejecutivo es el que hace, y tú eres un espectador. Las personas con TDAH tienen un ejecutivo un tercio más inmaduro. El propio cerebro es como una manzana que tiene un trozo verde. Pues el ejecutivo es un tercio, es decir, que con mis 30 años yo tengo un ejecutivo de 20. Y bueno, un ejecutivo de 20, bien, pero con 18 años tengo un ejecutivo de 11. Agua, claro que son más inmaduros. No cuando están sentados pensando, cuando están reflexionando y tal, y dices, el tío, pues, si el tío piensa, el tío, sí, luego se levanta, va a ejecutar, y dices tú, bueno, ¿pero qué acabas de hacer? Te acabas de comportar como un niño de 3 años. Y luego se justifica con su buen cognitivo y dice, bueno, lo que ocurrió fue que... Y sí, una justificación cojonuda, brutal la justificación. ¿Por qué? Porque su cognitivo, que es el que justifica, va muy bien. Pero el ejecutivo, que es el que actúa, vuelve a fallar. Con lo que sí son inmaduros, un tercio más inmaduros en cuanto a su ejecutivo, no en cuanto a lo demás. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces la gente piensa que la madurez es algo que ocurre o no, como si fuera un todo. Y el cerebro no es un todo. Un cerebro es un racimo de uvas, no una manzana. Puede haber una uva podrida y una uva verde. Y a lo mejor yo soy muy infantil porque juego con cochecitos a los 20 años, pero soy la hostia de maduro cuando ocurre otra situación que otro no sería. Ejecutivamente sí hay una inmadurez clara, estudiada, medida, a todos los niveles. Yo era como un consejo de una niña de 7 años y bueno, no para, es súper hiperactiva, tal, y claro, le digo todas las cosas, no voy a hacer esto. También de repente me hace caso, no obedece, vale. Y ella no muchas veces cuando tenemos un momento, cuando la baño, es un momento ella y yo, y me dice, mamá, que yo creo que soy mala, ¿qué por qué? Porque me dices las cosas, mira qué hago.
Sí. explicarle, y si debería de explicarle por lo mío también, pues si tengo. No importa la edad. Siempre hay que decirlo todo y siempre hay que ser sinceros. Mi miedo es que no lo entienda ella. Los chavales lo entienden todísimo. Tú a tu hija se lo explicas diciendo patata, 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 patata. Y tu hijo entiende, ella también lo entiende, porque los chavales saben leer eso. Muchísimo mejor que los adultos nos atrofiamos. Los chavales no tienen ninguna duda. Cuando tú le quieres decir a tu hijo en inglés o en chino todo lo que le quieras decir, tu hijo lo va a captar perfectamente. A los 7 está en el límite, pero con 6 no necesitas ni hablar un idioma. Vale, poco a poco. Primero, cuando ella me dice que tiene un problema en el cerebro, ¿qué le digo? No, que es que lo tiene. Porque ¿qué criterio voy a tener si le digo que no? Lo que decía hace un rato cuando alguien me dijo, pues entonces sí que algo falla. Uno de mis compañeros, pero ellos aprueban y yo no. Algo me falla. Efectivamente, cariño. Todos tenemos algo mal en el cerebro. Y es un hecho. Tú y todos los demás, no hay nadie libre de patología. La tuya la notas. Hay otros muchos que no se dan cuenta. Bien por ti. Además, lo bueno que tenemos es que la tuya sabemos cuál es, que es la de tu madre. Y no pasa nada. Y dicho así, la niña queda encantada porque es como su mamá. Y para un niño ser como su mamá es bueno. Sea lo que sea mi mamá, yo igual. Bueno, pues yo igual. Estupendísimamente. Mi mamá es feliz, ha salido adelante y está ahí, pues yo igual. Y los errores que haya cometido mi mamá, yo los voy a ir corriendo a cometer. Y es como él lo ve, con lo que no hay ningún problema, y más si tienes un modelo. En cuanto a lo de que es tonta, explícale que eso no tiene nada que ver con ser tonta. Ser tonta es tener poca inteligencia. Y puede ser que tengas poca o mucha, no lo sé, pero eso no es el problema. Tu problema no tiene nada que ver con inteligencia. Tu problema es de ejecución, como tu mamá. Y a la hora de ejecutar fallamos. Y por eso cuando la profe te dice algo y tú lo vas a hacer, tú quieres hacerlo. Y por eso no eres mala. Las personas malas quieren hacer las cosas mal. Que es como yo, que también tiene lo logra, yo voy detrás y lo logro. Lo que habitualmente hace una madre es perder el criterio. Siempre, con todo. Martina, le digo que quiero salir con ella. Martina me dice que no. Yo voy a mi mamá y le digo, mamá, Martina no quiere salir conmigo. Pero hijo mío, tú eres guapísimo. Mi madre me decía que me fuera para modelo, me decía. Y yo, mira, mamá, a ver, ninguno, tú cero, tú no vales nada. Lo que tú opines, para mí es nada. Porque tú siempre ves las cosas en tu pompa de jabón y no ves mi realidad. Se trata de bajar a tu realidad y validar que ella está viendo la realidad, que aquí hay algo que falla. Claro, sí, hay algo que falla. Pero no te preocupes que lo tenemos controlado. Mamá lo conoce, ella también, y además esto está dominado. Y eso da seguridad y uno dice, bueno, si hay un problema, pero no pasa nada, porque además está dominado, pues ya está. Si cuando tú le vas a decir a tu hija tienes TDAH, te tiembla la voz, la has cagado. Prueba a decirle tienes guayoque. Guayoque, cariño, es que tienes guayoque. Lo que... Marrón increíble, yo... Y dice, hijo mío, tenemos que ponerte gafas. Mañana es un 4 ojos. Y dice, cariño, tenemos que ponerte gafas. Cuando digan 4 ojos, dice, ¿qué? ¿Qué me dices tú? ¿Por qué? Si esto es genial, a mí las gafas me flipan. No hay ningún problema. Todas las debilidades se han ido por la seguridad de unos padres que se lo dicen con naturalidad. Sin ningún tipo de... Eso es lo que llamamos salir del armario. Entonces, sí, tengo TDAH. ¿Cuántas personas con TDAH hay en la sala? Por favor, poneros de pie. Un aplauso porque hacer esto es súper valiente.
A todos los demás, cuando estéis preparados, podéis hacerlo. Vale, más preguntas. La economía de fichas, me dice mi mujer que está por ahí perdida. Si en algún momento regresa, no, deja que la vean. Vale, más preguntas. Luego vas tú. Bueno. Pásalo. Con naturalidad también en el aula, por ejemplo, en la ESO, un niño TDAH, le haces un examen distinto, le dejas más tiempo, disimuladamente, porque hay profesores que lo meten entre de los demás y se lo dejan en la mesa. Hay otros profesores que le dicen, fulanito, toma tu examen, y le dejan más tiempo. Todo eso, ¿se le explica a la clase, se le explica al niño o se hace sin ninguna explicación? Disimuladamente jamás. Disimuladamente es como... ¡oh! Y nos lo quieren esconder que es tonto, Pepito. Nos lo quieren esconder, pero nosotros sabemos. ¿Por qué le hacen un examen para tontos que lo sabemos? Todo es un error, desde el principio. Adaptarle el examen a un niño es un error. Los exámenes se adaptan, no a un niño que es el tonto. Chicos, en la mesa tenéis 3 exámenes. El primero, tipo test. El segundo, desarrollar. El tercero, por espacios. El quinto, para disléxicos, si alguno quiere. Y yo no soy disléxico, lo puedo coger, lo puedes coger. Si lo único que es que la letra es más grande. Pero puedes coger lo que te dé la gana. Es decir, adaptar exámenes no consiste en hacer un examen para ti que eres tonto. Consiste en hacer formatos de exámenes que yo pueda hacer. Pero lo mismo se debería hacer con los contenidos. Chicos, tenéis el tema 3. A los que les gusten los vídeos tenéis el documental. A los que les gusten los libros tenéis el texto. Y a los que les gusten los juegos tenéis el videojuego de Assassin's Creed para estudiarnos la Revolución Industrial. No, el Renacimiento, perdón. Y me estudio el Renacimiento jugando al Assassin's Creed. Genial. Eso es lo que debería ser la educación. Donde cada uno eligiera cómo me entra, porque yo leer, te juro que yo leer no puedo. No termino el bote de champú. No lo termino. ¿Cómo voy a terminar yo? ¿En qué? Lectura comprensiva del tema, te dicen. Técnicas de estudio, lectura comprensiva del tema. Vaya chiste. Eso es un descojón, un despiporre. ¿Cómo lectura comprensiva del tema si no termino el bote de champú? Se trata de ofrecer distintas vías para que las personas caminen. Que se hable con naturalidad, con toda naturalidad. Pepito tiene TDAH, el otro tiene lo que tenga y el otro no tiene nada que hayamos encontrado todavía. Pero mírale, ¿qué importa? Lo que nunca se debe hacer es estigmatizar. Por eso la naturalidad es tan importante. Por eso no hay que hacer nada escondido, porque lo que es escondido es sabido. Y por eso no se trata de, a ver, los 6 especiales, a la mesa de los especiales. No se trata de eso. No es que no se pueda hacer. Hay personas que son capaces de llevar a los 6 especiales a la mesa de los especiales con tanto amor que hasta le funciona. Pero lo ideal no es eso, lo ideal es no hacer especiales. Todos sois especiales. Y cada uno va a elegir entre las opciones que tiene. Y hago un examen así, hago un examen así. Y si alguna persona hubiera que realmente no encajara en mis 5 exámenes, porque es que resulta que lo que tiene es algo más raro y tengo que hacer algo, se lo tengo que hacer oral. Pues digo, vale, y el que no le guste me lo pide y lo hace oral. ¿Qué quiere hacerle oral? Ya te digo yo que salir a hablar a la clase le apetece a ninguno. Y el que lo hace pues porque los otros 5 que le has puesto no van a funcionar. Y al último pues le haces oral. Y ya está, pero no hay que decir, claro, a él se lo tengo que hacer oral. Porque si no, es que no. No, cada uno elija. Es más sencillo que esto. Y además como profesor, es que es muchísimo más sencillo. Yo tengo preparado mi curso, yo doy tercero, y doy tercero más de una vez. Pues todos los años soy profesor. Entonces yo tengo mis exámenes de tercero. Para el examen de test, yo tengo 400 preguntas de batería que le doy a un botón y me salen al azar 30. Para el examen de desarrollar, yo tengo 8 preguntas, que son las que pueden caer, y de esas elijo 4. Porque todo está ya prehecho, los ejercicios de huecos te vienen en el Santillana al final de todo de verano. Te pillas el Santillana, recortas el ejercicio, lo pones, y luego tienes 12, y cuando llegue el examen, al azar 3. Si yo puedo tener el trabajo prehecho, y además en la corrección es muchísimo más fácil, porque la corrección de un tipo test es mucho más fácil, porque la corrección de las alternativas es muchísimo más fácil. Los profesores se niegan a hacer exámenes tipo test, pero además de una forma férrea. Yo si no fuera por los test, bueno, no estaría en ningún lugar, no habría probado jamás. Yo me quedé años colgado en la universidad con una asignatura, la única que tenía en psicología de desarrollar, y me costó el dios desaprobarla. Porque yo funciono muy bien en test y muy mal en lo otro.
Hay gente, y no tiene nada que ver con el TDAH, que le pasa al revés. Yo tengo chavales que me dicen, yo el test, imposible. Me mareo. Veo Vs y Fs y me mareo. Bueno, vale. ¿Y a ti qué te va bien? A mí me van bien las preguntas cortas, claras, concretas. ¿Preguntas cortas? ¿Cuál es el problema? ¿Qué queremos saber? ¿Si se sabe la revolución industrial o si sabe redactar textos largos? Porque lo que es injusto es que por no saber redactar textos largos suspendan las 10. Vale, se me ha cortado. Habino, una pregunta que no hacía. En el caso de mi hijo, una niña con TDA de 10 años, es social, es capaz de presentarse con las personas de sola, hablar, iniciar acciones. Lo hace muy fácil. Pero el tema es que cuando convive durante X tiempo con amigos, lo que sea, se ven mutuamente diferentes. Los otros compañeros de clase la ven diferente y ella ve diferente a los demás, pero no desde un punto de vista de que sea mejor o peor, sino que como que sus intereses solucionan. Sí. Entonces, la niña trata muchas veces de buscar amistades fuera de su clase, porque no es descuida, ni mucho menos, sino que es un aburrido, como me ocurre a mí, no hay tiempo de fuera. Entonces, claro, es algo que yo creo que los padres creen. Eso es malo, No solo no es malo, sino que es mejor. Es muchísimo mejor. Las relaciones sociales, cuanto más diversas, mejor. Y diversas quiere decir desde amigos en el infierno hasta en el cielo. Porque de los amigos en el infierno se aprende lo que no hay que hacer. Y es más importante aprender lo que no hay que hacer que lo que sí hay que hacer. Lo que sí hay que hacer se va yendo. Pero hay ciertas puertas en la vida que si las cruzas no hay marcha atrás. Y esas puertas se las enseñan los amigos del infierno. Que ella se sienta extraña. ¿Qué te voy a contar? Sí. Se da cuenta, es distinta. Y los demás también. Y esto no va a cambiar. Pasará el tiempo y se sentirá que yo siempre sentí que era de otro planeta. Y veía al resto de los humanos como otra especie. Como si un bonobo se encuentra con un chimpancé. Y dice, parecer nos parecemos. Pero obviamente funcionamos muy diferente. Yo funciono por un patriarcado, tú por un matriarcado. No tiene nada que ver nuestras vidas. ¿Sabéis lo que son los bonobos? No. Los bonobos y los chimpancés son las dos razas más parecidas al ser humano. Hasta hace unos años se creían que era la misma especie y resulta que son dos. Son completamente diferentes. Los bonobos son pacifistas, son los que se pasan el día masturbándose y comiendo frutas. Y los otros son agresivos y se pelean. Sin embargo, parecen lo mismo. Pues esto es lo que le ocurre a mucha gente. Ve a la humanidad y dice, Dios, esto es otra raza. Porque no entiendo cómo piensa. Bueno, y si te cuento de Asperger, ni te cuento cómo nos ven a los demás los Asperger. Vale, sí, ante eso no es malo. Y que haga amigos fuera es bueno. Cuantos más, mejor. Me preocupa de alguien que tenga rapidez en hacer relaciones, que sea capaz de mantenerlas. Esto sí, en mayor o menor distancia. O sea, a lo mejor no soy súper amigo, pero me llevo bien. Cordialidad, buen trato. Eso es lo importante. Vale. En resumen y para terminar. Escucha activa y mayéutica. Repetirlo muchísimo. Atenderte, no juzgar y no decir lo que tienes que hacer, sencillamente prestar atención y recibir. Mayéutica, en caso de querer decir algo, pregunta. Haz solo preguntas y consigue que con preguntas la persona llegue a una conclusión. Mensaje yo, lo hemos practicado. Si no lo practicamos más, si no lo practicamos mucho, no lo llegaremos a automatizar y entonces no habrá servido para nada. Lo mismo con el sándwich. Valida sus emociones siempre, nunca niegues su realidad, parte de su mundo. Si él te cuenta algo y tú sabes que esto no es verdad, no digas que eso es mentira. Parte de su realidad. Bueno, no me lo creo mucho, pero vamos a poner que esto es cierto. Y entonces, cógele desde su mundo. En casa, límites claros y intentar de vez en cuando trasladar responsabilidad, que es ese dejar que el pollito se caiga. Bueno, ahora vas a ir tú solo, a ver qué pasa. No, te rescato. Intentar trasladar responsabilidad siempre que podamos. Y como último, refuerzo positivo y más refuerzo positivo. El refuerzo positivo no desgasta, el negativo sí, con lo que hinchadlos. Cuanto más los hinchéis, mejor. Y nada, espero que os haya servido. Muchas gracias.